Buenas, Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿cómo ¿Cómo andan? andan? Bien, bien. La falta, ahí está. ¿Todo bien, Franco? Bien. Bueno, mientras esperamos que se terminen de agregar algunos de los de siempre, digamos, los que lo ven en vivo, ¿les quedó alguna duda de la semana pasada? ¿Pudieron ver el material audiovisual? ¿Algo para comentar? Todo bien. Disculpen mi look hoy, pero si me lo tengo que cambiar para no desconcentrar la clase, me lo cambio. No, está muy bien, no te preocupes. Este, ¿Pudieron bajar el PPTX? Que tenían problema con eso. Yo el de hoy, la verdad, no probé. Bueno, está subido, supongo. No, no, Claro, no. estamos por mail. Los otros por Claro, mail, sí, sí, sí. bueno. Sí, después lo sube entre hoy y mañana. Sí, no, ahora en un rato cuando estaba la filmación, que se sube, que tarda hasta que Zoom la procesa y todo, ya. Ahí lo subimos junto con el vídeo. Bueno, vamos a esperar a arrancar. Vamos a preparar el PowerPoint. Yo no pude bajar ninguno, digamos, lo recibí por mail posteriormente, pero no los pude bajar. Hacía clic en el link y no había ¿Y por manera. mail pudiste? Por mail sí. ¿Y Sí, te no sé qué falta, pasó en la página, porque tiene el botoncito de descargar, pero no, Sí. no descarga. y te falta alguno? No, ahora tengo todos, por mail me llegaron todos. Bueno, Gracias, gracias por enviarlos. buenísimo. Lo que podemos hacer es, ya los que como total quedan tres nomás, los mandamos por mail directamente y listo. Dale. Igual van a seguir la página, después veo qué pasó, averiguo qué pasó, porque no, la verdad no tengo ni idea al respecto. Pero bueno, vamos al PowerPoint del día de hoy. Sacamos los controles flotantes, así podemos leer. Y estamos. Bueno, hoy nos toca la segunda parte de comunicación. Eh, Como se habrán dado cuenta, venimos cada vez divirtiéndonos más en las clases después de lo que fueron las primeras dos clases teóricas. Y esto, cuando termine la última clase con la parte de marketing digital y sobre todo la parte de chat GPT, vamos a tener todo bastante modernizado. Y parte de la modernización de la comunicación política tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que son principalmente los memes y el storytelling. Que el storytelling es mucho más importante en todo sentido que los memes, y por eso vamos a arrancar con la parte de memes, aunque haya venido posteriormente en el tiempo. Es algo mucho más moderno que el storytelling y la importancia que tiene el storytelling, pero vamos a dedicarle más tiempo al storytelling después y arrancamos por los memes. Seguramente todos ya saben lo que es un meme o recuerdan algún meme o utilizan memes en su vida cotidiana, en los chats, en los WhatsApp. Eh, de hecho, hay muchos que se usan como respuestas a las conversaciones en modo de sticker, que también se adapta el meme al sticker. Hay infinidad y vamos a ver este trabajo que hace la investigadora Cristina Gurst en 2021 cuando empiezan a utilizarse, en realidad, cuando se utilizan mucho mejor los memes en las campañas políticas. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, listo, no, porque no se me ponía el cuadradito verde, entonces pensé que estaba el micrófono apagado. Bien, acá está el trabajo de nuestra amiga Cristina. Ella evalúa el contexto y la relevancia de los memes en la política estadounidense. Nosotros vamos a adaptarlo también a la política argentina. Es algo que todos tienen muy presente y ya calculo que a medida que vayamos avanzando con la clase van a ir surgiendo esos links que hacemos habitualmente inconscientemente, como hicimos la semana pasada con los videos que estuvimos viendo de la Rúa, construcción del mensaje, etcétera, ya saben, ya están vinculando lo que puede ser la utilización de un meme de manera política, orgánica, cuándo surgió desde las consultoras políticas, cuándo surgió intencionadamente y cuándo fue algo orgánico de parte de la gente. En este sentido, Cristina empieza su trabajo analizando cómo surgen los memes y los toma como parte de la cultura pop, el surgimiento de los memes y su adaptación en la comunicación política de nuestros días. Estos memes, dice ella, no reflejan, sino que también moldean las percepciones públicas y los discursos políticos. Ahora vamos a ver por qué
moldean la percepción del público, por qué tuercen esa visión del público del candidato, de la persona o de un acontecimiento puntual que está pasando en ese momento. Captan de manera muy rápida la atención del público, simplifican los mensajes complejos y fomentan la participación y el compromiso en las redes sociales. Esto de simplificar mensajes complejos lo vamos a relacionar con la parte segunda de la clase, porque el storytelling, que abarca tal vez una historia un poco más larga y un relato que queda más pegado a la conciencia a la inconsciencia de los votantes, se va fortificando con los memes, de manera simplificada, como decía Cristina. No solo comunican posturas políticas, sino también que crean comunidad, canalizan emociones y pueden distorsionar eventos complejos. Funcionan muchas veces en un control de daños, que vamos a verlo también más adelante. A pesar de su apariencia tribal, tienen un poder social, económico y político. Por otro lado, funcionan como herramientas de persuasión y participación política, sobre todo entre los jóvenes, usando el humor como vehículo. Obviamente los memes están muy relacionados con el humor. Al momento de utilizarlos en una campaña política, muchas veces con Facu lo que hacemos es mandarlos al grupo de los militantes sin decirles que lo usen. Lo hacemos nosotros de manera orgánica. Mandamos un meme, mandamos un sticker, porque sabemos que eso después solo se va a reproducir entre los militantes, en las redes sociales. No hace falta decirle, che, manden este meme porque el meme ya está tan incorporado, al menos en este público que estamos diciendo, que no hace falta decirles, manden este meme a las redes sociales para hacer una campaña, se dan cuenta que con esto el político va a tener una lavada de imagen o una posición tomada. El No, meme también cumple. aparte nos metemos en los grupos de WhatsApp, pedimos estar en los grupos de WhatsApp de militantes y ahí vamos viendo la lógica de comunicación que tienen entre ellos con este tipo de artefactos, de instrumentos como el meme, y los incentivamos a que los utilicen también. Y que no los utilicen solamente con ellos, sino que lo utilicen con personas que no sean militantes, ¿no? Por distintos canales comunicativos, pero bueno, la mayoría es por WhatsApp. Y la función del meme pasada a sticker es genial porque te resuelve una conversación. El candidato más formal, en el sentido de anticuado, tal vez estricto, riguroso, hecho en un meme, con la manito así, enviado para aprobar o no un comentario, ya te cambia la percepción de ese candidato. El candidato nunca lo haría, pero vos lo estás haciendo a través del meme, ¿no? Bueno, el contexto entonces del análisis de Cristina es el uso de memes que se intensificó desde 2008 con especial protagonismo en el 2016, cuando Donald Trump capitalizó su circulación. Para el 2020, prepandemia, la cantidad y el impacto de los memes superó a años anteriores. Se analizaron especialmente para este trabajo los memes durante el recuento electoral y la toma de posesión. Después, cuando llegó la pandemia, la tensión política y el aislamiento potenciaron el uso como forma de expresión emocional y catarsis digital. Vean cómo esto que llegó y se multiplicó en un momento, en un contexto puntual, quedó establecido, como quedaron establecidos tantas otras herramientas digitales. Es difícil que hoy el meme se vaya. Por ahí se reemplacen en algún momento por otro que no conocemos, pero es difícil que se vaya. Recuerdan que la semana pasada vimos el framing. Los memes tienen un framing, tienen un encuadre. Lo utilizan mucho para dirigir la interpretación de eventos políticos, empleando el humor y referencias culturales para establecer narrativas. No es lo mismo un meme con un encuadre tal vez utilizado por Mafalda. Vamos a suponer, un meme de Mafalda no está dirigido al mismo público que un meme de un youtuber del día de hoy, o un meme de Donald Trump no está dirigido al mismo público que tal vez uno de Milei, por decirlo. Cada meme tiene un encuadre, se trabaja en este sentido, a quién le estoy dirigiendo el meme que estoy haciendo y sobre todo si es parte de nuestro público objetivo. Aunque hagamos Sí, 200 memes, si nosotros recuerdan desde el principio, tenemos un público objetivo y ese público objetivo tiene determinadas características, veamos qué memes podemos hacer, copiar, porque esto tiene mucho que ver con copias de afuera, para llegar a este público específico. ¿Ibas a decir algo, Facu? sí, que aparte en esta época tan polarizada se utiliza, viste, mucho para reforzar ideológicamente. O sea, fíjense que mayormente ustedes ven un meme en Twitter
que no comparten ideológicamente y no va a tener el mismo impacto como con uno que sí. Ujú. Tienen mucho esa función en contextos polarizados como este. Sí, de hecho, aunque estén contestando al meme de manera negativa, tanto el que ustedes dan como la respuesta de ustedes, va a hacer que eso se multiplique porque tiene más vistas, tiene más Ujú. citas y funciona en el Más sentido de que, engagement. claro, tiene más engagement. Después vemos si es positivo o negativo cuando veamos marketing digital la semana que viene o la otra. Este proceso, decíamos, puede influir en la opinión pública al resaltar ciertos aspectos de una situación y, por supuesto, omitir otros, que es lo que queremos hacer. El impacto en la participación y la movilización política motivan los memes a la participación política. En el momento de compartir un meme, estás haciendo política, especialmente entre los jóvenes, al hacer los temas políticos más atractivos y relevantes. Yo agregaría al modernizar la comunicación con este público. Hoy un debate político no va a tener tanta llegada como un meme realizado consecuencia de un debate político. Recuerden, hasta acá Milei, ¿no? Había dicho Sergio Massa. Esos memes, para gente que no iba a ver el debate nunca, fueron suficientes tal vez para establecer una decisión política. Sí, pues son simples y emotivos, que es lo que se utiliza ahora, ¿no? O sea, no tienen demasiado argumento racional. Entonces, al ser emotivos, al apelar a la emotividad, son altamente eficaces. Sin duda. Puede movilizar a las personas hacia la acción política mediante la creación de comunidades en línea que comparten valores y objetivos comunes. Como herramientas de inclusión y exclusión, lo mismo. Pueden servir para incluir o excluir ciertos grupos dentro del discurso político, definiendo quiénes son considerados dentro o fuera de la comunidad política. Lo vamos a ver muy claramente con los memes de Milei más adelante, a quién se dirigen y cuándo están dejando gente adentro y gente afuera. Este mecanismo obviamente refuerza las identidades grupales y puede polarizar aún más el paisaje político, que era lo que decía Facu recién. Los memes ayudan o favorecen esta polarización cuando nosotros la necesitamos a nivel político, porque nuestros estudios, como decíamos antes, siempre tomemos lo que percibimos de nuestros estudios y no de lo que nos marca la agenda política. Estamos viendo todo lo que fuimos viendo durante todas las clases, lo estamos juntando en estas últimas. Si nos sirve polarizar, polarizaremos también con los memes. Tienen obviamente, como toda herramienta política, desafíos y limitaciones. Obviamente reciben muchas críticas, aunque quedan obviamente banalizadas porque el meme también es efímero, ¿no? Dura poquito. Cuando Milei sube un meme, va a recibir críticas, va a recibir apoyos, pero tal vez al otro día pasó. La naturaleza efímera y a menudo anónima de los memes plantea desafíos para la responsabilidad y la ética en la comunicación política. Algo que nos vamos a enfrentar, por supuesto, cuando juguemos con el meme para hacer una campaña sucia o una comunicación negativa, porque sirve también para esto. Recordemos la semana pasada, lo negativo o queda más en el inconsciente del votante que algo positivo. Cuando vimos comunicación positiva y comunicación negativa. Implicancias en las campañas electorales, obviamente, siempre parten de una estrategia. Hay que saber en qué momentos usarlos. Si el candidato no está muy establecido, hay que usar memes para lograr establecerlo. Si el candidato está establecido, para fortalecerlo. Si el candidato recibe un ataque, cómo debilitar ese ataque. Los memes tienen esas funciones. Por supuesto, no esperemos que un meme nos resuelva un problema porque no va a pasar, dura lo que dura un meme. Ustedes recuerden que por más que en nuestra cabeza nos queden muchos memes, qué función cumplieron, no es tan fácil recordarlo como el momento en el que meme salió. Las campañas políticas actuales pueden y deben incorporar los memes como parte de su arsenal comunicativo, no solo como respuesta espontánea de la ciudadanía, sino como un elemento diseñado y dirigido, lo que decíamos antes. Esto implica comprender sus códigos, formatos, los tiempos en que va a circular, con el fin de amplificar los mensajes, generar cercanía emocional y favorecer la viralización sin perder la coherencia discursiva. Obviamente, como dice acá, requiere un manejo ético y cuidadoso para no caer en la manipulación ni el ridículo. Por eso, como decía Facu, muchas veces conviene no utilizar los memes. El tema es que Milei rompe, estoy pensando ahora, Milei rompe un poco con esta lógica, pero no utilizarlos directamente los políticos. Milei no genera un meme propio, sí le da retweet, pero como lo hizo durante toda su campaña, no es un político que de pronto se pone a retuitear memes
que salieron de, entre comillas, la comunidad. Nosotros sugerimos siempre que los memes salgan de la comunidad, que en realidad son nuestros militantes, busquen cómo viralizarse, no ponerles publicidad paga porque sale el Claro, aviso, ¿no? y ahí es donde caes en, como dice acá, en una pérdida de ética y en un acto medio ridículo porque el del otro lado te va a hacer un meme de vos pagando, contratando memes. Entonces, no tiene ese sentido. Hay que tenerlos diagramados, tenerlos pensados estratégicamente, pero saber cómo viralizarlos. Y sobre todo, si vemos que no pegan, por más que internamente, porque nos pasa un montón de veces, digamos, este meme es buenísimo, olvidarnos, porque puede pasar que el peor meme tenga una repercusión impresionante y el mejor meme no tenga el efecto que nosotros que pensamos, pero porque como toda publicación no depende solamente de quién lo ve, sino del momento del día en que se publica, que eso lo vamos a ver con el marketing digital, el momento del día en que se publica, a qué público, cuánta gente lo vio en ese momento, si no estaba pasando otra cosa, por dónde pasaba la agenda política, Claro, etc. como todo mensaje tenés que saber a quién enviárselo, cuándo, por dónde. Es un mensaje más. Lo mismo, y como decíamos antes, tiene que estar dentro de una estrategia. Se puede, sí, se puede hacer, perdón, se puede hacer, obviamente, en el medio de una campaña, porque uno lo utiliza como respuesta, es algo rápido, pero tiene que estar estratégicamente pensado. Por más que sea rápido, no hay que largarlo así, porque puede ser contraproducente de manera muy rápida, sobre todo si se filtra de dónde salen esos memes. Hay que tener cuidado cuando los usamos. Franco. ¿En qué categoría? Yo lo que vi en la última campaña de Milei, que se utilizó, bueno, algo novedoso que era la inteligencia artificial. Ujú. Entonces era la figura del león abrazando a la gente o el Lo león vamos a ver ahora, diciendo, en breve. ah, eso viene después, porque por eso no es categoría meme eso. Sí, sí, es categoría meme. Ah, se incluye dentro de la categoría meme. Sí, lo que te da la inteligencia artificial, que lo vamos a ver en la última clase, es una herramienta mucho más fácil para hacer los memes. No Claro. tenés que eh, contratar a un diseñador, buscar una imagen, ver la vuelta, ida, vuelta, y creo que de acá a dentro de unos meses, y ni hablar en un año, le vas a escribir, le vas a decir, quiero un meme político para tal persona que hable de tal tema y te lo va a hacer directamente, porque al leer, bueno, cuando va a la clase de Facu de inteligencia artificial se van a dar cuenta, al estar incorporando todo el tiempo información, la inteligencia artificial la tiene más clara que cualquiera de nosotros, que podemos leer 20 artículos de inteligencia artificial, pero ella tiene el acceso a todo, 20 artículos de memes políticos y su utilización y sus efectos y sus Sí, resultados, sí, aparte ya los tiene incorporados. está avanzando eh, muy rápido, muy fuerte. Si ustedes miran la calidad de imágenes que producía hace 6 meses atrás, parecen dos mundos distintos con las que está produciendo ahora. Después tenés, por ejemplo, no sé si vieron eso, todavía es avanzado para hacerlo de forma más artesanal, como podemos hacer nosotros, pero por ejemplo en la campaña Massa tenía un spot de campaña íntegramente de inteligencia artificial que estaba bastante bueno, y está avanzando muchísimo. Aparte, o sea, la clase va a ser en parte, ¿no? De cómo usar el chat GPT para la campaña, así les resuelve un montón de actividades, y van a ver que el chat GPT trabaja constantemente aprendiendo de lo que ustedes le van brindando. O sea, no es solamente que se le cargue información, que las personas que lo programan le van cargando información, sino que funciona con un sistema que tiene núcleos y demás, como neuronas, y va recibiendo la información y a través de esa información y esa interacción que tiene con cada persona en cada instante, va aprendiendo, lo resignifica y lo utiliza como experiencia. Por eso, en poco tiempo va a avanzar muchísimo. Y en detrimento de muchos de nuestros trabajos, antes, Sí. por ahí tenés que pensar el meme y después diseñar el meme, probar el meme. Ahora por ahí le preguntas al chat GPT, ¿qué se te ocurre respecto de esto para tal político? Con un buen comando, que después lo va a explicar Facu. Eh, y tal vez el meme te da el chat te da la idea, lo pasás a otra inteligencia artificial y decís, bueno, ahora vos diagramámela, vos diseñámela. Y avanza todo tan rápido que tal vez hoy le decís, necesito esto, y el chat GPT te da la idea y al final te contesta, te dice, ¿querés que te lo haga? O sea, hasta ahí hemos llegado, con lo cual, No, pero vos si querés te puede hacer una tesis doctoral. No, no es que vos te sentás, una tesis doctoral, para que sepan, por ahí tiene 500 páginas y se tarda 5 o 6 años en poder producirla. Vos te sentás y sabés cómo andarla y no te lo va a hacer de un golpe. Te puede llevar durante un mes
podés hacer en un mes una tesis doctoral de 500 hojas que tardaba 5 años, a ese nivel. Y no se dan cuenta si lo sabes manejar bien y te la aprueban. Ujú. Por eso no hay que, por más que depende de la edad de cada uno, tengamos ciertos pruritos antes de usar la inteligencia artificial. Sí, compromiso ético. Vamos para adelante con todo porque es lo que se va a usar. O sea, ya lo vas a ver, lo vamos a ver en 2 semanas. No podemos obviar esta herramienta. No podemos obviar esta herramienta. Pero bueno, hay un tema de sentido común, que es lo que habíamos hablado al principio de la clase, que es lo que todavía obviamente no tiene la inteligencia artificial, pero digo todavía. Avancemos. Eh, por supuesto, adaptación al lenguaje digital y pop. Los actores políticos deben adaptarse a un nuevo ecosistema mediático dominado por lo audiovisual, lo breve y lo emocional. Esto implica integrar la estética y los códigos de la cultura pop. Recordemos el trabajo de ella, habla de este tema. Series, películas, videojuegos, iconos virales sin caer en la impostura o en el uso forzado. Lo mismo que decíamos cuando hablábamos la semana pasada de estás ahí. Hay políticos que no pueden caer en el uso de memes porque su forma no va a sobresalir lo forzado por sobre lo que uno quería comunicar a través del meme. Una campaña eficaz en redes no se limita a difundir spots tradicionales, sino que traduce su mensaje a un lenguaje afectivo y visualmente identificable. Lo que decíamos la semana pasada, si vamos a ir con las emociones, que sabemos que definen el voto, perdón, vamos con todo. Vamos con los memes, vamos con el storytelling, que ahora lo vamos a ver, pero vamos a atacar por todos lados esa parte que en definitiva va a hacer que nuestros electores empaticen más con nuestro candidato. Vamos al tema de los fans. El fan como sujeto político cobra centralidad. Ya no solo son votantes, son seguidores, productores de contenido, defensores activos. Ahí es fácil el vínculo que pueden hacer, cómo Milei fue captando la campaña o la gente de comunicación de Milei fue captando a esos seguidores, esos fans orgánicos que hoy trabajan como reproductores digitales de su comunicación, el Sí, Gordo difusores digitales. Adorni, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lógica de los fandoms se traslada a la política, obviamente lo estamos viendo. Los memes funcionan entonces como espacios de apropiación y resignificación del discurso oficial, donde los militantes reescriben el relato con afecto e ironía, multiplican, acá lo está tomando de manera orgánica, pero nosotros lo vamos a fomentar desde nuestro trabajo, ese tipo de, de reescritura de lo que dice el candidato, sobre todo como cuando el candidato no da con el perfil de meme. Esta participación puede fortalecer una identidad colectiva, pero también generar liderazgos personalizados y emocionalmente dependientes. Son estos reproductores digitales que, si llegamos a formarlos de alguna manera, logran hacer un trabajo que nosotros no tenemos de manera voluntaria o inorgánica, ¿no? Riesgos de los memes: trivialización del discurso político. El uso masivo de memes y referencias pop para marcar eventos políticos puede llevar a una pérdida de profundidad analítica y crítica. La lógica del meme, que es rápido, emocional, humorístico, tiende a simplificar lo complejo, transforma los debates importantes en contenidos virales efímeros, lo cual reduce la política al entretenimiento, desdibuja las líneas entre lo serio y lo banal, lo que puede dificultar la comprensión profunda de procesos democráticos o institucionales. Acá no está hablando tanto de una campaña política en la que tal vez nos sirva esto, sino en la política en general. ¿Cuánto afecta el uso de memes a la política en general, a un proceso racional, a la generación de políticas públicas, al impulso que pueden llegar a tener los políticos por la parte de entretenimiento o no? Hay que tener cuidado con eso, pero en lo que a nosotros nos respecta es no hacer uso y abuso de los memes, porque cuando entramos en esa dinámica es difícil salir y cuando ya se dan cuenta los electores es demasiado tarde. Sí, aparte en campañas municipales, la red más usada es Facebook y es más difícil utilizar memes por Facebook. Por ahí son más para WhatsApp y si lo van a hacer así es más efectivo para pegar que para otra cosa. Exacto. Difusión de desinformación, otro de los riesgos, contribuye o pueden contribuir a la viralización de narrativas falsas o tergiversadas, ya que muchas veces mezclan hechos reales con ficción o ironía. Incluso cuando se producen sin intención de engañar, pueden alterar la percepción pública de la realidad y reproducirse sin contexto. En escenarios polarizados, esto alimenta la confusión, erosiona la confianza en los medios tradicionales y en las instituciones. Son los riesgos de los memes, ¿no? Es algo que
nosotros como asesores políticos tengamos muy en cuenta, porque en definitiva, ya sin ningún tipo de prurito, queremos ganar la elección. Y si el meme nos sirve para banalizar un hecho grave, lo vamos a tener que usar siempre dentro de una estrategia acorde a la comunicación que estamos haciendo. Si toda nuestra comunicación es positiva, un meme negativo sacado desde la campaña va a generar, va a sonar alguna alerta. Hay que tener cuidado, por eso, a la hora de realizar los memes. Lo bueno es que como se hablan con el equipo de comunicación, a veces sirve, se puede usar una prueba en el grupo de WhatsApp de los militantes, ver qué genera, etcétera. Bueno, hay maneras de probar un meme y, de nuevo, si no es tan grave, pensar que va a durar 24 horas con toda la furia, tal vez menos, tal vez más. Sí, aparte pueden utilizar los tradicionales, o sea, en las redes los encuentran en 2 minutos, no sé, el de los Simpsons, el del monorriel, que el tipo se va con las valijas, ese lo usa todo el mundo para utilizarlo para cuestiones de estafas, de ¿Mm? malversación de fondos, el que está acostado en la cama dice, uy, ¿para qué hice eso? Bueno, si ustedes lograron dar un golpe discursivo o encontraron algo, utilizan ese, o sea, empiecen con los tradicionales para ver qué efecto va teniendo y si ven que hay un público objetivo que le interesa, que los reproduce, que los comparte y le llega, bueno, ahí pueden ir probando cosas nuevas. Sí, lo ideal es que la gente que arme memes ni siquiera sean del equipo propio. Ahí ya el trabajo estuvo hecho. Sí, Si hay campañas que utilizan chicos, o sea, adolescentes y demás, como quieren repartir memes modernos, y no hablo de campañas caras, campañas por ahí de un intendente que tiene un grupo de chicos jóvenes que los puede utilizar, que los chicos arman memes y se los van pasando y ellos los reproducen y le llegan a ese público objetivo si son jóvenes o de mediana edad, ¿no? Sí, Así obviamente, se lo hacen. si somos en las intendencias, en los municipios, si somos gestión, es mucho más fácil generar este tipo de encuadres en cuanto a lo que son jóvenes. Hemos hecho en un distrito que nada que ver un concurso de una batalla de gallos con el solo objetivo de reunir a los jóvenes y poder bajarles un mensaje. No es que al candidato ni se presentó, era una batalla de gallos, que es este donde se encuentran a rapear. Lo único que necesitábamos era ver dónde estaba la juventud y poder nuclearla para hacerle algún tipo de bajada, que llenen un formulario de WhatsApp con la excusa X y el día de mañana ya tenerlos incorporados. No sé si en algún momento, capaz que la marketing digital, vamos a ver eh, cómo conseguir esos WhatsApp, qué tipo de eventos se pueden hacer para conseguir esos WhatsApp. Después lo tomamos nota para no olvidarnos. Sí, Otro riesgo del uso de memes es la polarización y la simplificación extrema. Al apelar símbolos compartidos por grupos ideológicamente afines, los memes pueden profundizar la brecha entre públicos políticos. De más está decirlo, el humor se convierte en una herramienta de exclusión. El que no entiende o no comparte el código queda afuera. Por eso hay que utilizar bien el encuadre de cada meme. Así, los memes funcionan como marcadores identitarios que refuerzan burbujas ideológicas y reducen la posibilidad de diálogo plural, al mismo tiempo que representan los conflictos de forma maniquea. Espera que justo se agregó Sandra, me tapó todo, ahí está. Obviamente, buenos versus malos. Está claro. generado. A ver, a veces se busca esto, a veces no. Pero si se busca, es un riesgo según la autora, pero no para nosotros en determinadas ocasiones. Algunos ejemplos de memes o creación de memes, porque un meme puede crearse, o como decía Facu, agarrar un clásico y solamente pegarlo sin nada. Acá tenemos dos de Biden en 2020, presentado como un caballero Jedi con sable de luz, en su rol de héroe, derrotando al lado oscuro que era Trump. Bueno, ahí tienen los dos memes. Este que es buenísimo y tal vez fue uno de los más importantes durante la pandemia. Este es Bernie Sanders. Hace un rato hablábamos con Facu antes de empezar la clase. Claro, contale quién es Bernie Sanders, Claro, no, lo que estamos por tratando si de no hacer lo es conocen. cómo toma relevancia Bernie Sanders en este acto. Ahora primero lo vamos a ver y después lo vamos a charlar. Está sentado en la asunción de Biden con los guantes tejidos que le había regalado una maestra, que ya vamos a ver. Esa simple imagen del viejito, ¿no? Con los guantecitos, generó una movida de memes y una visión de este político
que logró separarlo tanto de su función política que pasó a ser el abuelo de todo, de alguna manera. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, ahí hay un link, después cuando lleguen el PowerPoint van a ver la cantidad de merchandising que hay con esta simple imagen, y a ver si lo logré guardar bien. Vamos a ver cómo fue en ese momento la presentación de la noticia en el medio de una inauguración de qué hablaban los medios. A ver si le puse bien el subtítulo nada más. Espere que no se escucha, evidentemente. Vamos a poner así. Acá les puse cómo traducir el otro día en la página. Cualquier cosa, si tiene algún problema, lo vemos. Pero vamos a ver si se escucha. Pero ahora no escucho. A ver, ¿No debes compartir ahí el sonido? es lo que voy a ver ahora. Lo compartís ahí a la derecha. Cuando pones compartir, ¿viste? Ujú. Dame un segundito. Me fui a la... Lo que pasa es que perdí los controles flotantes. Y si no, deja de compartir y volver a compartir. Ahí va, espera, creo que ahí, ¿eh? Eh, eh, eh. No, no lo encuentro ahora, che. Pero antes lo escuchaba. ¿Cómo puede ser? Si pongo acá YouTube, a ver, comparto YouTube es más fácil. No, parece que es algo de la computadora, por lo que veo, porque no, tampoco escucho el YouTube en mi máquina. Es como si tuviese... Ah, no, pero es un tema de salida. Ustedes no escuchaban nada, ¿no? No, Espera, a ver si pongo así. Ahora. Qué buen tema, ¿no? Porque encima tengo varios para después del storytelling que tengo que compartir. Compartir sonidos del equipo, a ver. Lady ahí está. Move over, Lady Gaga and Jay at Qué Wednesday's Star. lástima. Denme un segundito, muchachos, total. Esto es importante. Ay, Dios. Volumen. Los subtítulos. La vez pasada no tuvimos problema. No. Se Encima escuchaba, no ¿eh? puedo. Porque Faltaban si los yo mando subtítulos. YouTube, en mi YouTube tampoco lo puedo ver. Vamos a hacer así. Un segundito, ¿eh? Volvemos acá. Move over, Lady. A ver si puedo hacer acá que funcione esto. Somehow managed to steal the spotlight with his Sí, super se escucha. mitten. Ahí está escuchando, ¿no? This photo of Sí, sí, sí. cutting a Curmudgeonly figure in his grandpa chic. sent the internet into a meme frenzy. A ver si hacemos así. Ahí va, ahí va, ahí va, ahora sí. Vamos a poner los subtítulos en español. Tucutú. Ahí va. Move over, Lady Gaga and J-Lo. At Wednesday's star-studded inauguration, U.S. Senator Bernie Sanders somehow managed to steal the spotlight with his super-sized mittens. This photo of Sanders cutting a curmudgeonly figure in his grandpa chic mittens sent the internet into a meme frenzy. Sanders has been spliced atop the throne from Game of Thrones, seated next to Forrest Gump on that famous bench, even placed high above New York City in the legendary photo Lunch Atop a Skyscraper. Sanders told CBS News his viral attire was merely a practical decision. You know, in Vermont, we dress warm. We know something about the cold, and we're not so concerned about good fashion. We want to keep warm, and that's what I did today. The mittens that stole the show were made by teacher Jen Ellis from Sanders' home state of Vermont. She gifted them to Sanders over 2 years ago. But sorry, you can't get your hands on them anytime soon. Because the pandemic has forced the cancellation of craft fairs, Ellis hasn't been knitting mittens for sale lately. Exclusivity, how chic.
Bueno, lo pudimos ver por lo menos, estuvo bien eso. Como se darán cuenta, en el medio o en el que estábamos viendo, no se habló de la inauguración, pasó de lado Jennifer López, no sé quién más estaba cantando, si Lady Gaga. Lady Gaga. Y el meme de Bernie Sanders cubrió por varias semanas las comunicaciones políticas de Estados Unidos. Y Y creo que fue, le dio un uso para recaudar, ¿no? se usó para un montón de cosas, aparte en pandemia servía para eso. Pero vamos a pasarlo a un poquito a Latinoamérica. Con Facu hace unos años fuimos ¿a dónde había sido? Había un evento de política en la Universidad de San Martín y tuvimos una clase de unos Un portugueses hablando congreso. en el Congreso de las, sí. Tuvimos una charla entera sobre cómo Bolsonaro utilizó los memes en su campaña y cómo fortalecieron su manera de trabajar políticamente. Pero claro, Bolsonaro es un político, al igual que Milei, que acompaña la cultura meme. No es un político sacado y tratado de adaptar. Acá ven esa imagen, aquí de buena surfeando las lágrimas de los petistas, que son los partidos del PT. No sé si lo vinculan con las lágrimas de zurdo Claro, que lágrimas de hoy en zurdo. día. Del otro lado, elegible, no elegible, y ahora Es sí, como decía Franco, que recordaba, miren cómo quedan en la cabeza algunos memes. Milei tuiteando que no era de él, pero sí tuiteándolo, como un que Franco león. igual me parece que el de Burrich era el del patito. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, Cómo lo utilizaban. Este era el que decía Franco. Del león, que encima es un meme que si lo está al vemos, revés. está al revés. Está al revés. Porque lo que simboliza como que están todos los argentinos entrando en la jaula. En vez de Pero no importó. liberarlos, los enjaula. Claro, pero no importó. Tendrían que estar saliendo. La idea era que salgan, ¿no? Pero la inteligencia artificial no entendió o algo pasó al revés y terminaron entrando en la jaula. No le importó a Milei, no le importó a nadie. Total, es lo que decíamos antes. Un error así pasó en menos de 24 horas y quedó exento de haber hecho al revés. Igual la oposición utilizó este meme para decir, pero si están entrando en la jaula. Pero bueno, duró poco y No, nada. En ese no. momento la relevancia Era todo muy reciente, recién había asumido. El de la izquierda es de Diana Mondino, que era funcionaria de Milei, de Cancillería. Exactamente. ¿Se acuerdan el meme de Doge, que es el perrito bueno, con la camisa, con la cabeza del polo obrero? Eh, no hay mucho que decir sobre estos memes. Funcionan, tuvieron efecto. Las lágrimas de zurdo llegaron a ser tazas, son tazas, son Ujú. eslóganes, van quedando. En realidad lo que se hizo fue, a través de esa comunicación y el uso de memes, fortalecer el mensaje. Y hoy lo que te queda es a un Marra hablando de las lágrimas de zurdo, que surgió de un meme, el meme del fuerte con el débil también. Acá está el de Patricia Bullrich cuando se juntó con Milei, cómo se abrazan, el público atrás, los jubilados, cómo van fortaleciendo el mensaje a través de la utilización de memes. Que encima, muchas veces lo que pasa con Milei, si lo pensamos hoy en día, y pensémoslo también si nos toca trabajar con algún candidato que tiene ciertas características como la de Milei, que no son tan fáciles de desinterpretar o interpretar. Muchas veces Milei arma su mensaje post meme. Comunicadores del equipo de campaña de él o incluso militantes largan el meme, él se sube a ese meme y después lo utiliza incluso en las entrevistas o conferencias que da. Entonces, veamos después, dependiendo de nuestros políticos al cual asesoramos o nuestro equipo de campaña, si lo logramos formar, qué tipo de contenido, como le decíamos a Facu, cuando la semana pasada Facu contaba la historia de la campaña sucia, que le decíamos al candidato, mira, nosotros lo vamos a saber, nosotros lo vamos a hacer, pero vos nunca te vas a enterar qué fue lo que hicimos. Ni nos preguntes si esto lo hicimos nosotros o no lo hicimos nosotros. A veces por ahí sirve, en algunos memes, sobre todo los que son más negativos, lo mismo, lanzarlos y que el candidato después vea si se sube o no se sube. Obviamente dentro de una estrategia. Sigamos. Bueno, ahí Sí. terminaría lo de memes. No sé si alguno tiene Si no, alguna lo puede pregunta. usar el equipo de campaña, lo que se llaman difusores digitales, o sea, gente que replica cosas en redes, y no necesariamente el candidato tiene que hacer lo que hace Milei, que es Subir. reproducirlo el mismo.
lo puede hacer todo el resto del equipo o los militantes y listo. La semana pasada decíamos, en muchos municipios la comunicación, y si lo vemos en nuestras encuestas cuantitativas, se comunica la gente o se informa a través de un determinado periodista, de un determinado medio local. Por ahí no sirve tanto que entreviste a nuestro candidato si vemos que el efecto que tiene de que en ese momento del canal o del programa o de la radio se hable de un meme puntual que hemos lanzado, porque lo que se hace es apelar a la emoción a través de ese periodista. Entonces, si nosotros tenemos esa llegada como parte de la comunicación, también se puede integrar los memes a una parte más tradicional de la comunicación. Decirle al periodista, mira, hicimos este meme, fue viral, o mira, hablemos del meme viral que se armó, utilizarlo en tu programa, tomá, te lo mando. Ver la manera de que a través de los memes, junto con la comunicación tradicional, lleguen a esa gente que no lo vio y de esa manera se apele a la emoción de los que no pudieron ver el meme o compartirlo o recibirlo o no lo tuvieron o que tengan la intención de verlo, como sea. Digamos, por eso está bueno siempre pensarlos con tiempo y ver de la manera, como decíamos antes, de exprimir cada acción que hacemos. Si hacemos un evento, hay que exprimirlo al máximo, lograr máxima difusión del evento, cortar partes del evento para más adelante. Si el candidato nuestro hizo un buen discurso, cortar el discurso, seleccionar partes, ver en qué parte de nuestra comunicación la vamos a poner. Si habló en una parte con comunicación negativa, bueno, vamos juntando esos recortes para en algún momento hacer algún contenido de comunicación negativa todo junto. Hay que tomarse el tiempo más allá de la acción y de decir, le damos difusión a la acción que hicimos, de poder ir cortando y pegando dentro de otras acciones futuras. Si nuestro candidato salió a repartir abrigo, como nos pasa hoy en día, en determinadas localidades, no solo la caminata y la repartición de abrigos en un lindo spot. Juntémoslo, pensemos más adelante en esas imágenes, en esas fotos, cómo las vamos a poder usar, dónde las podemos integrar, si las podemos integrar dentro de un contexto de ayuda al prójimo, de lo que sea, estoy pensando en voz alta, hay que tenerlo pensado desde el equipo de campaña, sobre todo desde el equipo de comunicación. Sí, aparte si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, esta secuencia de memes o todo lo que sea, utilizar mensajes comunicativos, por ejemplo, quieren dirigirlo a los jóvenes, pueden también, si no lo tienen tan claro y cómo enfocarlo, pensarlo a través de lo que hacen otras experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, la comunicación que tiene Grabois en Instagram está muy dirigida hacia los jóvenes y, por ejemplo, cada tanto hace como carruseles de memes. O, por ejemplo, también salen de la política, que igual es política, van, por ejemplo, a Gelatina, que también está orientado a un público joven, hasta, no sé, 30 y pico, 40 años, y tiene lo mismo, producen carruseles de memes. Y ahí van viendo la dinámica que ellos le ponen, que ambos hablan en política y lo trasladan a su propia experiencia. Avancemos a storytelling, que es algo, es la base, es algo que nos lleva mucho tiempo a la hora de diagramar una campaña política, porque tenemos que adaptar el mensaje que queremos dar a la historia, que ahora vamos a ver, que es a la historia que más nos conviene contar para llegar a nuestro público objetivo. Esto es una parte muy importante de las campañas electorales, porque, bueno, ahora vamos a ver a medida que lo vayamos avanzando en los PowerPoints, ya vamos a ver por qué es tan importante. Obviamente, el storytelling se convirtió, como decíamos recién, en una herramienta fundamental en cualquier campaña política. A través de las historias, los candidatos pueden conectar emocionalmente con los votantes, transmitir sus valores y humanizar su imagen pública. Este storytelling no se usa solamente en política, se usa en todo sentido. Yo el otro día estaba viendo para la parte audiovisual una charla TED y me acordaba, la van a ver ustedes seguramente el jueves. Esto me pasó a mí, no sé si a alguno le pasó algo parecido. En el año, no me acuerdo si 2004, cuando salió Matrix, la número 1, no se usaba la ropa que usaban los de Matrix, que era ese cuero largo, los sobretodos. No me pregunten por qué, la juventud. Yo salí de ahí y fui al placar de mi viejo, de mi abuelo, le saqué todo lo sobre todo largo que tenían y a partir de ese momento, por un par de años, me vestí onda Matrix. Pero no es solamente la moda lo que pegó. Lo que pegó es el mensaje, lo que pega es la historia que transmiten, la empatía que logran generar en ese momento los de Matrix. Y en la charla TED, por ejemplo,
lo van a ver, es buenísimo. Hablan de James Bond. La cantidad de relojes Omega, que valen $10.000 el más barato, que se vendieron a raíz de que James Bond usa los relojes Omega, no tiene nombre, porque uno pega, uno quiere ser, pega directamente con la emoción de la persona. Entonces, si nosotros logramos que algo que viene del marketing publicitario, de las marcas, que es donde más plata se invierte para que nosotros consumidores compremos ese tipo de objetos de lo que se vende, la política tenemos que hacer lo mismo, tenemos que vender a nuestro candidato. Volvemos, ya me fui por las ramas. Esta técnica permite que los mensajes sean memorables, persuasivos y logran un impacto más duradero en el electorado. Cuando nosotros recordamos a un candidato, vamos a recordarlo muchas veces por su historia de vida, no tanto por lo que nos dijo. Claro, Es un candidato, en definitiva, que debe representar una verdadera historia que contar. Sí, Facu. el storytelling, que significa contar una historia, es básicamente armar un cuentito, pero no solo el cuentito de la historia de vida del candidato. O sea, es la herramienta que pueden utilizar para encajar el resto de las herramientas comunicativas, comunicación positiva, comunicación negativa, estructurarlo y hacerlo que cada vez que tenga que, por ejemplo, dar un discurso o dar una entrevista o hablar con gente, tenga siempre a mano el recurso de poder contarlo en un formato de historia, que no sea algo mecánico, algo robotizado, como cuando, voy a decir algo despectivo, pero Martín lo sabe, cuando entrevista a un jugador de fútbol que mayormente se dice que tiene puesto un cassette porque siempre dice lo mismo y demás. Entonces, da la posibilidad el storytelling da la posibilidad de tener profundidad emocional y conectar con el electorado. Tratamos siempre de que sea algo genuino, ¿eh? No busquemos si nuestro público objetivo, es lo que decíamos siempre, ¿no? Nuestro público objetivo tiene un determinado estatus y nuestro candidato otro distinto, no vamos a adaptar el storytelling del candidato porque no se lo va a creer nadie, ¿eh? Pero sí podemos generar una historia o podemos resaltar la parte de la historia del candidato que empatice con lo que están atravesando los electores o el público objetivo. Claro, En que este cuente lo que sentido, quiere contar en forma de historia. exacto, Tiene que practicar y aprender a contarlo en forma de historia. tal cual. Este es un ejercicio que se hace muchas veces con los candidatos, ¿eh? Por eso es importante también esas charlas que tenemos con ellos, en las que les preguntamos, bueno, contame tu historia, sin decirles que después la vamos a usar o no la vamos a usar. Nosotros después se ayorna, se produce cinemáticamente, como decíamos recién en las películas, y le decimos, bueno, tu historia es la misma, pero esto es lo que vos tenés que resaltar de tu historia. Acordate de cuando saliste a vender por primera vez porque no tenías un mango, acordate de cuando te compraste tu primer auto. Amplifiquemos ese mensaje, porque es el público que hoy en día te quiere votar o necesitamos que te vote, el que está buscando su primer auto. Un ejemplo, ¿no? Claro, y aparte, como decíamos la clase pasada, cuando hablabas de comunicación positiva y negativa, hay un formato que mayormente se empieza con comunicación positiva. Ustedes toman comunicación positiva, negativa, lo que quieren contar, y lo arman en forma de historia. Y la forma de historia es también la forma en que lo cuenta, cómo se lo traslada a la audiencia que lo está escuchando. Entonces se comienza de forma positiva, no tiene un tiempo determinado, lo que tiene es este tipo de estructura. Se comienza con comunicación positiva, se hace la comunicación negativa, se golpea lo que se quiere golpear y se termina, como decíamos la vez pasada, con comunicación positiva de vuelta o con un mensaje bien esperanzador, ¿no? Por supuesto, bueno, lo mismo que decíamos siempre, las historias son más persuasivas que los argumentos racionales. Las historias tienen el poder de evocar emociones y generar una conexión más profunda entre el político y el electorado. Al identificarse con las experiencias y los valores transmitidos a través de una historia, los votantes pueden sentir una mayor cercanía y confianza hacia el político. Cuando nos pasó de que un candidato tenía que hablar de seguridad y el candidato nos había contado de que le habían entrado a robar hace 20 años a la casa, le dijimos, no hables de inseguridad, contá tu historia, cómo fue que se te metieron en tu casa y qué estás haciendo para que eso no pase. Y eso sirve mucho más que tal vez ¿Cómo te marcó? ¿Qué te voy a pasó? poner tótems en todas las esquinas. No, a mí me pasó esto, se metieron con mi mujer, tuvieron a mi hijo en un cuarto encerrado, esas cosas. Es frío decirlo, pero estamos haciendo política y hay que usarlas de esa manera.
Las historias permiten que los votantes se vean reflejados en las experiencias del político. Esto facilita la identificación y la creación de una identidad compartida. Esta identificación es crucial para construir una base de apoyo sólida. El votante que se sintió identificado con esta historia del candidato, sea la que sea, difícilmente después tuerza su voto, como decíamos antes. Va a tratar de adaptar tal vez las cosas que no le gustan del candidato a lo que le gusta del candidato para estar ya seguro de su voto. Movilización: al conectar emocionalmente con el electorado, las historias pueden motivar a la acción, ya sea a través del voto, la participación en campañas o la defensa de una causa. La narrativa persuasiva puede ser un motor poderoso para la movilización política. Te cuento mi historia, me pasó esto y por eso quiero que marchemos juntos de manera silenciosa para acompañar a una víctima de un accidente de tránsito en tal calle. Y va a ir la víctima, sus familiares, el político y todos los que tuvieron algún tipo de identificación con este hecho puntual que el político vivió, sintió en carne propia y necesita Claro, apoyar también una causa. puede ser que no le haya pasado a él, pero cuenta la historia de esta tercera persona en modo de relato de historia, ¿no? Exacto, una Entonces, en vez. vez de decirlo como una noticia, Ujú. lo transmite como una historia. Las estadísticas no suman. No suman mucho a conectar No, la emocionalmente gente de los con números los dice. electores. Que haya, es lo que pasa muchas veces en la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que dicen o no, 3 noticias en todos los medios nacionales de inseguridad pueden tapar cualquier estadística que diga el gobernador diciendo que los índices de delincuencia bajaron en los últimos 5 años de manera consecutiva. Con un solo vecino que conecte emocionalmente una historia bien filmada, porque las cámaras de seguridad o lo que sea, o un vecino que se identifique cuando cuenta su historia, lamentablemente trágica o no, y el votante se siente identificado, por más que vos digas, compramos 20.000 patrulleros, listo. O sea, lo que pasó, pasó, y eso es lo que conectó con el elector. Y contra eso o a favor de eso hay que seguir trabajando. Entonces decíamos, ¿para qué utilizamos el storytelling? Para contar la historia de una marca. Esto es lo que dice el autor o nosotros cuando lo armamos, pero estamos hablando de un político, convencer a los Bueno, votantes, acá en este caso la marca es el político. político o un partido. Crear líderes memorables y generar impacto emocional. En un mundo hiperconectado, contar historias con estrategias narrativas literarias, ahora vamos a ver la parte de literaria, es una forma eficaz de destacar en la comunicación. Todo esto surge de Grecia. No vamos a ir a la parte teórica porque prometimos 2 clases nada más y vamos a cumplir, pero en la creación de los storytelling vienen las narrativas griegas, de las cuales ustedes van a tener que ver un poquito de la parte audiovisual y la parte de bibliografía, pero un poquitito vamos a ver acá. Todo personaje poderoso debe tener ciertas características para fortalecer la conexión con el interlocutor. Recuerden, el deseo es el motor del relato. Cuanto más fuerte y genuino sea, más atrapante será la historia. Cada político tiene que tener y tiene que mostrar su deseo de por qué quiere ser intendente, gobernador, concejal, presidente. Tiene que apoyar en esa narrativa su deseo, pero el deseo es el que lo motiva a contar su historia. No se olviden de eso, porque no puede ser que su deseo sea terminar con la delincuencia. Su deseo tiene que ser presidente. ¿Por qué? Porque en el relato está la delincuencia. Entonces, las herramientas son, en el caso de este ejemplo, el deseo, número 1, los obstáculos, hay que tener presente cuáles son los obstáculos creados o reales, la falta de presupuesto, las zonas oscuras, la policía Otros corrupta. Estoy políticos. tomando otros políticos, estoy tomando un ejemplo cualquiera, ¿no? De cómo sería la inseguridad. Las contradicciones internas, ahí puede haber de todo. Y por supuesto el contexto temporal, social, personal. Recuerden lo que dice ahí, los personajes bien construidos generan empatía. Las tramas que acompañan las herramientas que vimos recién son los esquemas que guían el desarrollo de una historia. No hay que casarse con ninguna. A lo largo de una campaña podemos ir navegando este tipo de tramas, pero estas son las que podemos usar de base, ¿no? Como los arquetipos de los cuales vamos a construir nuestro relato o vamos a adaptar el relato del político, que es lo mejor que se puede hacer, es adaptar el relato del político a alguna de estas tramas. La tragedia. Obviamente el protagonista fracasa en su intento para alcanzar su deseo y termina perdiéndolo todo. Contar una historia pasada de un político que no llegó al gobierno o que perdió las elecciones. La comedia,
una historia con enredos y obstáculos que se resuelven con humor y un final feliz. Hay que ver si sirve o no sirve, hay que buscarla. De pobre a rico, un personaje que empieza en una posición baja y tras superar dificultades alcanza el éxito. Sobran ejemplos. La Sí, bien búsqueda. meritorio. ¿Cómo? Bien meritocrático ese. Total. La búsqueda, el héroe parte en búsqueda de algo valioso y aprende más en el camino que al llegar. Esto se usa muchísimo. Dice yo cuando me metí en política, pero después descubrí que el Renacimiento, el personaje vive una transformación profunda y mejora gracias a una experiencia clave. Si el político las tiene, hay que ubicarlo dentro de esto. Vencer al monstruo, el héroe siempre se enfrenta a un enemigo, lo vence y se reafirma en sí mismo. El Ese es camino de la Milei. madurez, sí, Ese es Milei. ese es Milei. El camino de la madurez, el protagonista deja su mundo conocido, enfrenta pruebas y regresa siendo alguien más sabio. Todos son tramas muy arquetípicas, muy ideales, pero sirven y las tenemos que utilizar en nuestra historia para poder empatizar más con los electores. Bueno, ahí decíamos otros arquetipos, que son los roles que cumplen nuestros políticos, o los enemigos, o los adversarios, o los militantes. Son los roles que adoptan los personajes en diferentes momentos del relato. Algunos fundamentales son, el autor Bowler está subido en la bibliografía, el héroe, podemos utilizarlo como que es quien vive un cambio personal enfrentando desafíos que lo transforman. El mentor, que es quien guía, aconseja o entrega algo valioso al héroe para ayudarlo en su camino. Cristina con Alberto, estoy pensando en voz alta. El guardián del umbral, quien pone a prueba al héroe para ver si está listo para avanzar. El heraldo, quien anuncia que algo va a cambiar y pone en marcha la aventura. La figura cambiante es un personaje ambiguo que cambia de actitud y genera dudas e intriga. Hay que ver a quién se lo podemos endilgar en nuestra campaña, si sirve o no sirve. La sombra representa los miedos o enemigos de nuestro héroe, a los cuales debe enfrentar. El embaucador es quien aporta humor, alivia la tensión o desenmascara verdades ocultas. Lo que decíamos antes, no son personajes estáticos, van cambiando según la evolución de la historia y no son todos nuestro político. Nosotros podemos ir endilgando incluso premeditadamente a quién le atribuimos cada una de estos roles. Tal es un payaso, tal es Hay una pregunta, Martín. enemigo. Sí, Fátima. Para ahí estás muteada. Estás muteado. Ahí Ahí está. No, que me pasa como un poco pensando en la realidad, porque obviamente todas estas cosas uno la Qué vivió difícil. siendo de Villa Constitución. En realidad estoy viviendo ahora en Rosario, pero vengo de Villa Constitución y todo esto es muy figurativo de los diferentes intendentes que tuvimos a lo largo de, por lo menos de que yo me acuerdo, obviamente. Pero me pasa hoy que, viendo un poco a la sociedad, ¿no? Es como ni el outsider ni el que está. O sea, ¿cómo ustedes viven por ahí armando campañas en este sentido de que la gente cree que, bueno, el que viene afuera no tiene que venir porque o no sabe nada, o no me representa, no sé quién es, ay, ahora este se mete en la política? Está pasando mucho en Rosario con el tema de periodistas que se meten a la política y dejan el periodismo por eso, como para poner un ejemplo claro, pero también el que ya está es como este está hace 1000 años, ya se robó todo, y bueno, viene toda esta camada de la gente que, no digo que hoy el voto en blanco esté más vigente que en otros momentos, pero sí creo que hay una narrativa que se escucha mucho de no me siento representado por nadie. ¿Por qué? Porque el que viene nuevo, el que viene afuera, o no lo conozco, no sé quién es, o este ahora que se mete, si nunca habló o habló, pero la verdad que no me representa el partido, porque también se cayó mucho la figura del partido, por más que siempre fue muy personalista la política en Argentina, pero hay un decaimiento muy grande del partido, de la figura como partido, ¿no? Y por el otro lado están como los históricos, por así decirlo, que ya es como que tienen un descreimiento total porque hasta el día de hoy no han logrado hacer un cambio vigente o un cambio sostenido más que en alguna figura en particular. ¿Cómo ustedes ven, digamos, esto para tratar de encontrar una narrativa a alguien que se quiere postular y que realmente pegue y pueda sacarse de esos lugares? Ahí está la clave, creo, contesto yo, Facu, después si querés sumate, en saber construir un buen relato y que no sea algo instintivo. Ahí lo que pasa muchas veces es que
el nuevo candidato o el viejo candidato responde instintivamente a un momento determinado. Y eso es lo que decíamos antes. Se nota cuando pasa eso. No está bien creado ese relato. Nosotros por eso decíamos muchas veces que conviene empezar la campaña en años no electorales, si hay plata, ¿no? Si no hay plata es más difícil. Porque en un año electoral, el vecino, el elector, ya sabe o ya intuye que están viniendo por los votos. Dice, el año que viene me vienen las chapas porque esta candidata siempre reparte chapas en año electoral. Si nosotros estamos asesorando a un político en año electoral, tenemos que construir un relato que logre desarticular ese mensaje y tal vez echarle la culpa a otro, diciendo, yo no pude entregar chapas el año pasado porque el gobierno me aumentó los precios de la importación de chapa. Un ejemplo, hay que adjudicarle a otro esa culpa si es que nuestro candidato no lo hizo. Si nosotros estamos asesorándolo en año no electoral, lo mejor que podemos hacer es tener ciertas acciones, que obviamente en ese momento no se gastan tantos recursos, pero sí ciertas acciones que queden guardadas en el registro para después, en nuestra historia electoral, en año electoral, nosotros logramos desarticular eso a través de mostrar lo que se hizo. Cuando le decíamos la semana pasada o la otra, que el candidato repartía todos los años abrigo y nadie sabía ni de quién eran los abrigos. Digamos, algo hizo bien porque lo repartió, algo hizo mal. No se generó para sí mismo, no le sacó beneficio o rédito de esas acciones. Hay un momento para hacerlo y es en los años electorales. Ahora, nosotros no vamos a poder revertir esa visión ya establecida en los electores. Lo que tenemos que hacer es, a través de nuestro relato, empatizar en algún momento con el lector que tenga un hueco por el cual entrarle y decir, bueno, pero por lo menos este candidato está persiguiendo un interés genuino. Y eso es fortaleciendo el relato del candidato. Por eso hay que tener una buena reunión con el candidato. Si son 4 horas, 4 horas. Hemos hablado con las mujeres de los candidatos cuando el candidato no logra abrirse porque no los conoce. Si el candidato puede ir acompañado de un hijo, se utiliza esa misma acción. Hay que encontrarle la vuelta, tanto por haber recibido los estudios cuantitativos y cualitativos, sino como para romper ese discurso. Los focus groups es lo que mucho se ve. Ya estamos hartos, siempre lo mismo, son todos iguales. Hasta que te dicen algo positivo. Ese algo positivo lo tenemos que tomar y ver cómo adaptarlo a la historia, a los memes, a las campañas que estamos haciendo, a todo, porque son esas oportunidades que tenemos en nuestro FODA, ¿no? Hay que utilizar esto. Y si el candidato genuinamente en algún momento tuvo esa acción, es lo mejor que nos puede pasar. Hay que fortalecer eso y evitar que caigan en los lugares comunes. Lo que pasa que es lo que decíamos antes. Al tener éxito ciertas personas, no se ve el trabajo que hay detrás. Entonces piensan instintivamente que, total, ya me meto en política, o si recibo la publicidad de la provincia X y estoy haciendo política, pero no me importa, mañana veo cómo la dibujo. ¿Vos querés agregar algo más, Facu? Sí, un par de cositas. Es una época rara, pero eso no quiere decir, pues, la gente está como muy mal con el tema de la democracia, con la participación, por los resultados que se vienen teniendo, está muy decepcionada, y eso puede ser una traba o puede ser una oportunidad. Entonces hay que ver cómo uno aprovecha, porque si vos estás con una candidatura de alguien por fuera, bueno, puede ser la oportunidad que tiene de mostrarse. Después, siguiendo un poquito la línea que dice Martín, esto es una herramienta. Entonces, lo que vos haces es, a través de las investigaciones, determinar cuáles son las demandas y los mejores canales comunicativos, te basás en esa información, tomás lo que quieren contar, lo que quieren proponer, y lo adaptan con estos recursos literarios, porque tengan en cuenta que desde el comienzo de la humanidad la gente se sentaba al lado de un fogón a contarse historias, no se leían una gacetilla o noticias, se contaban historias porque las historias quedan en las personas. Tanto el instrumento de contar una historia como el instrumento de la repetición es esencial en la cabeza de las personas. Entonces, lo que te estamos proponiendo con estos es, vos tomás las demandas, te fijás qué es lo que quieren proponer y qué es lo que tienen ustedes para proponer, porque si lo readecúan y es falso, como decía Martín, se ve, hay una... Claro, perdón, si en tus estudios salió que la gente, que es algo normal, piensa que todos los políticos son iguales, que tu político salga a decir yo soy distinto,
no va a hacer otra cosa más que fortalecer que son todos iguales. Ahora, No, si el político va a utilizar alguna herramienta que le permita demostrar que él quiere algo distinto, pero que él no es distinto, o que él encontró un problema que lo marcó de por vida y que lo que quiere hacer es pelear con eso a través de la política, porque es la mejor herramienta, va a decir que no es distinto sin decirlo. bueno, eso es lo que se llama storytelling y story doing. Storytelling en inglés es contar una historia, story doing es hacer. Entonces, si vos, no sé, te mostrás cercano y después perteneces a la elite, sos Macri, y si te querés mostrar cercano, yendo a comer milanesa con la gente, o parándote en un basural con una nena que no tiene ningún tipo de recursos, y la gente le choca a muchas. Entonces, eso no es conveniente. Lo que yo te decía es, vos, son herramientas, vos tomás esto, te fijas las demandas, ves qué tienen para proponer y lo que haces es contarlo en una forma de historia porque va a ser mejor el alcance y la llegada en la cabeza de los electores y le va a quedar. Como decía Martín, si igual empezás a tirar estadísticas, no, porque el 32% dice que no sé qué y el 5% de accidentes, la gente le pasa. Pero si vos le contás una historia y una historia emotiva y se la saben contar, le va a quedar lo que vos le quisiste decir. Es eso, es un instrumento para que tenga mayor efectividad el alcance del mensaje. Recuerden No es el más que spot eso. de Menem que vimos la semana pasada hablando de sus desgracias que le tocó vivir. Él no habló de los atentados que tuvo, él habló de su desgracia personal y la gente empatizó con eso. Lo que decía Facu recién no debe pasar por alto. No sirve que el candidato lo cuente una sola vez, ¿eh? La tiene que contar todas las veces posibles en todos los ámbitos posibles. La tiene que contar en la radio, la tiene que contar por escrito, la tiene que contar en un spot, la tiene que contar con los vecinos, la tiene que contar en una caminata, la tiene que contar la ferretería del barrio, porque le tiene que llegar a los votantes por distintos lados. Si le llega una sola vez en un spot, es un spot, dice quién lo vio o no. Si el candidato la cuenta y aparte fortalece su narrativa cuando tienen algún problema de oratoria, es buenísimo porque suma por todos lados. Franco. El otro día veía una encuesta que habían hecho de imagen de Cristina. ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Nosotros la hicimos? Ah, no sé. Ah, ¿Sacaron bueno. una ustedes hace poco? No, ya no me acuerdo. Y hace un mes, una cosa. Ah, no, no. Esto fue después de que se efectúe La Sí, sí, detención. ahora. el fallo de la Corte. Y mostraba que había un mejoramiento en la imagen positiva de Cristina. Yo lo que veo es que con esto, muchas veces lo que sucede, creo que esto del storytelling se da de manera fáctica, sin que alguien tenga que contar una historia, porque una narración de alguien que va preso, indudablemente algo genera en la sociedad, como puede generar lo que pasó con Menem en su momento. Está bien, está reforzado desde el plano comunicacional en la campaña, pero creo que ya se inserta indudablemente y marca una diferencia con lo que pasaba antes a partir de ese momento. Es como, son ciertos cimbronazos, ¿no? que sacuden a la sociedad y que creo que, bueno, en las consultoras, ustedes por supuesto, deben ver modificaciones para un lado o para el otro, sea lo que sea, ¿no? Vos sabés que lo de Cristina es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es el famoso si bien es cierto que, no es menos cierto que. Cristina va condenada, más allá de la causa que tuvo varias instancias, las pruebas o lo que sea, ella no habla de eso. Ella habla de el partido judicial, de la diferencia que hay entre los peronistas y no peronistas. Construye su relato, lo vincula con el bombardeo del 55, con la proscripción del peronismo. Y ese es el relato. Ese es el relato que se trabaja. Cristina es naturalmente política, o sea, yo creo que ella no necesitaba asesores, lo hace sola, lo está haciendo hace mucho. Cuando empezó el juicio, ella ya habló de una proscripción. Ella se postula sabiendo que va a venir este tipo de fallo. Y en la construcción de relato está esa búsqueda. La gente está buscando reafirmar el voto peronista vinculándose a ella misma con la proscripción del peronismo del 55. Entonces, está bien hecho. Y por eso, teniendo un techo igual, Cristina, muy importante, lo que está haciendo es unificar o buscar unificar su capacidad de votos, su caudal de votos detrás de ese relato. La proscripta, la diferencia que hay entre la manipulación del poder judicial para con el peronismo, que siempre fue el atacado, entre comillas, y con otros no. Digamos, esa es la búsqueda. Después la causa queda separada, ella no cuestiona las pruebas, ni siquiera cuestiona el fallo.
Está en Y su se casa, pone en juego la democracia, ¿no? Hay como unos todo el tiempo significantes está hablando de que está que sujeta a aparecen ahí. derecho, no se opone al derecho, es abogada, con lo Claro. cual lo tiene, Responsable pero de la creo que, causa. sí, como decís vos, lo tiene el relato, pero lo construye naturalmente después Claro, de... Igual natural. sí, o sea, ella misma es un storytelling viviente. O sea, Claro, está en otra categoría. O sea, claro. no la podés, no No, podés pensarlo por fuera, ¿entendés? O sea, vos pensás la vida que tiene, hija de un colectivero, de una militante peronista en La Plata, se casa, se va al sur, llega acá, participa del cambio de la Constitución en el 94, desarrolla carrera de senadora, vicepresidenta, se le muere el marido, la quieren matar. O sea, es un claro. Una storytelling construcción viviente. de... Y Claro, después esos cimbronazos siempre sucede cuando la gente detecta que hay alguien débil, digamos. Hay una porción de la claro. población, viste, que cuando dice, ah, no, no lo puedo votar, entonces yo la voy a votar. ¿Entendés? O sea, se suele modificar un poco eso. Los miedos se reproducen, ¿no? Si Cristina va presa y yo soy un perejil, ¿por qué no voy Claro, a ir tampoco preso él. yo en Claro, cualquier causa armada? Entonces dice, vamos a pelear contra eso. Sí, aparte al argentino no le gusta que le prohíban las cosas, ¿viste? O sea, no le gusta. Votó la libertad, ¿no? Bueno, la cebolla. Trucos narrativos que podemos utilizar. Vienen siempre, recuerden, recursos literarios, ¿eh? Hay que adaptarlos a la política. La cebolla, el truco de la cebolla es, los buenos personajes no se explican con una sola capa, tienen historias, como recién contaba Facu, emociones ocultas, contradicciones. Ahí cita a un autor, dice, los personajes complejos tienen una historia de vida que guía sus decisiones. ¿Por qué hago esto? Por mi historia de vida. Eso es la cebolla, digamos, va sacando capas y contando su historia. Pirámide de Maslow, toda acción responde a una necesidad, ya sea fisiológica, de seguridad, pertenencia, estima o autorrealización. Hay que comprender qué busca el personaje que nos permite anticipar y justificar sus decisiones. Está vinculado con el deseo. Evitar los estereotipos. Empobrecen una narrativa. Un personaje auténtico tiene reacciones humanas, no predecibles ni exageradas. Cita a otra autora. El conflicto interno y el cambio hacen que un personaje sea inolvidable. ¿Por qué? Porque lo muestra, lo humaniza. O sea, somos todos así. No existen las personas perfectas de pe a pa. Mostrar su historia personal construye su historia pasada, empatía y legitimidad. Barack Obama apelaba constantemente a su infancia y orígenes humildes para conectar con sus votantes. Hay que darle, como decíamos al principio, un deseo fuerte. El deseo impulsa la trama y la evolución del personaje. Por eso en política puede ser luchar por la justicia, por la igualdad, por un cambio, por la restauración del orden, por la libertad, por lo que sea. Ese deseo que decíamos al principio como origen de todo, es el anzuelo de la zanahoria, es todo lo que va a perseguir el candidato. Por eso en la narrativa siempre tiene que estar el deseo, porque si uno cuenta la historia y no dice para qué la está contando, por eso el candidato siempre tiene que explicar al principio y al final, si puede, qué está haciendo y para qué lo está haciendo, cuál es su próxima acción. El proceso narrativo, esto se lo solemos pasar dentro del manual que mandamos o dentro de la campaña estratégica, le ponemos esto. Pasa de la acción a la emoción. Las historias que muestran hechos concretos permiten al público sentir algo. El ejemplo, un político que camina 5 kilómetros para ir a clase o para dar clase o para lo que sea, genera una emoción que sería admiración. De la emoción se pasa a la reflexión. El público piensa en sí mismo, consciente o inconscientemente, en sus valores o sus elecciones, y esto favorece la identificación con la causa o el personaje. A favor y en contra hay que tener cuidado. Recuerden Macri, que le contaban los días de vacaciones cuando estaba en el gobierno, Milei, que le cuentan que hizo 74 viajes en 2 años. Esto es a favor y en contra. Entonces, uno no puede hacer una narración, siendo Macri, de la cultura del trabajo y que el 90% de sus imágenes sean de viaje o jugando al pádel o lo que sea, o descansando en la reposera. ¿Recuerda la reposera? Domador de reposeras. El domador de reposeras. Era muy fácil hacerlo meme. De la reflexión a la acción transformadora, cuando el espectador conecta emocionalmente y reflexiona, se abre la posibilidad de acción. Nosotros tenemos al lector de alguna manera cautivado. Bueno, ahora sí, votá, militá, compartir, doná, porque hay que buscar fondos siempre. Eso lo tenemos más adelante. Comprometete con la causa. Siempre el objetivo final de un storytelling de un político oficial es movilizar a través del voto, de una donación, de conseguir más militancia, de lo que sea, pero necesitamos gente comprometida porque multiplica nuestro mensaje de manera orgánica, sin tener que andar recurriendo a demasiadas cosas. Tenemos algunos ejemplos, Facu, que salga algo más. No, no, dale, dale.
Vamos con los ejemplos y después volvemos. Espera. ¿Tenés ejemplos? Sí, vamos a ver si se escuchan bien, ¿eh? Vamos con el primero que es de Marine Le Pen. Este es buenísimo, ¿eh? A ver si Contale quién es Marie Le Pen. hace falta. Espera, veámoslo y después lo contamos. Veámoslo y después lo contamos. Es la campaña presidencial de 2017, ¿eh? Pero veámoslo. A ver si se escucha bien. Esperen que le voy a poner los subtítulos porque se desactivan. Ahí va. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Je suis une mère. Et comme des millions de parents, je m'inquiète chaque jour de l'état du pays et du monde que nous laisserons en héritage à nos enfants. Je suis une avocate, et j'ai gardé de mes années de barreau un attachement profond au respect des libertés publiques et une sensibilité particulière au sort des victimes confrontées à l'impunité des criminels. Au fond, si je devais me définir, je crois que je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement, évidemment française. Je reçois les insultes à la France comme si elles m'étaient adressées directement. Qu'il s'agisse de l'insécurité et des violences ou de la misère qui touche de trop nombreux compatriotes, je ressens les souffrances des Français comme autant de souffrances personnelles. Le choix que vous ferez lors de l'élection présidentielle à venir est crucial, fondamental. C'est un véritable choix de civilisation. Soit vous continuez avec ceux qui ont menti, failli, trahi, qui ont égaré le peuple et perdu la France, soit vous décidez de remettre la France en ordre. Oui, je veux remettre la France en ordre. Je veux que les Français puissent vivre libres dans une France indépendante. Je veux que les Français puissent vivre en sécurité dans une France respectée. Je veux que les Français puissent vivre protégés dans une France prospère. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste. C'est tout le sens de mon engagement. C'est ce pourquoi je me bats. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple. Bueno, Bueno, saben más que- allá del idioma, ¿no? Que ayuda a todo este tipo de relato, por lo menos a mí que me gusta el francés. ¿Alguno vio una propuesta política, una propuesta pública ahí? ¿O todo impulsos emocionales? Claro, sí, todo es una historia. Ahora, los En que no 2 saben- minutos 20 juntó, porque ganó, a los franceses a través de su historia de lucha, Revolución Francesa, lucha contra la injusticia, Claro. su historia personal. Digamos, Y todo, se puso al porque hombro un país directamente. es Marie Le Pen, para los que no saben, la hija de Jean Le Pen, es de la extrema derecha de Francia. Está hace unos años compitiendo de forma muy fuerte por la presidencia. En las últimas elecciones tenía muchísimas posibilidades de ganar la presidencia y se armó lo que se denomina un cordón sanitario, en donde se unieron distintos partidos de ideología opuesta, impulsando la campaña del actual presidente de Francia para que la venza, porque es la extrema derecha. Y como ven ahí, ¿qué reforzó? Hizo un refuerzo maniquio, el bien y el mal, dentro de un montón de cosas, pero lo que más apuntó fue hacia la inmigración, porque Francia está teniendo un problema enorme de inmigración islámica, en donde está también teniendo casos de violencias en las calles. No sé si ven los noticieros, si han visto alguna de esas noticias y de los ataques que hay, pero está impulsando y reforzando, porque lo que están tratando de hacer estos partidos de extremas derechas, y en especial Le Pen siendo la cabeza en Francia, es imponer la idea de que Francia de a poco se está convirtiendo en una república islámica, que está dejando de ser un Estado republicano para pasar a ser un Estado islámico. Entonces, ahí apela al nacionalismo, porque estas fuerzas son nativistas, o sea, ellos se imponen como nativos, tienen más derechos ante los inmigrantes, para ellos,
Y ahí es lo que construye ese relato, ¿no? Ese nacionalismo está tratando de exacerbar, pero estos muchachos exacerban los nacionalismos siempre violentos, los exacerban. Un nacionalismo más compresivo, ir a un diálogo, ver qué pasa, que tenés un montón de inmigrantes, de esa inmigración, porque está inmigrando, no se lo preguntan. ¿Qué pasa con los inmigrantes cuando viven en Francia y tienen todos los problemas que tienen? Porque la sociedad no tiene ni la capacidad ni el interés de acoplarlos. Entonces, todo eso no está. Lo que está diciendo es tener un quilombo, yo soy mujer, tengo miedo por ser mujer, y el problema son los islámicos. Eso es lo que está diciendo. Y a pesar de todo, no se muestra en una posición débil. Ella está siempre arriba de la montaña, siempre Navegando el barco. Manejando un barco, claro. manejando un Bueno, barco, ¿Qué helicóptero. simbolismo tienen eso? Sí. Cuando van a la facultad, siempre hay el mismo ejemplo que les dice. El Estado es un barco y el gobierno es quien maneja el barco, para que la gente entienda la diferencia entre Estado y gobierno, que en realidad el Estado son todas las instituciones políticas que tiene una sociedad para organizarse y el Territorio. gobierno es quien las controla momentáneamente. Ella toma ese ejemplo literal y lo muestra en el spot. Algo más de nuestra amiga Le Pen. o Nuestra pasamos al querida siguiente? Le Pen. Vamos al siguiente ejemplo. Son construcciones espectaculares, la verdad que a mí me encanta. Sí, está muy buena. Este es más nacional, a ver si lo vemos, a ver. Dolores Argentina, la nena que nació el día que todos nos queríamos morir. Un día de diciembre de 2001, a las 6:15 en punto, nació una nena. Parto normal, 3,5 kilos. No era buen momento para traer un hijo al mundo. Pero ya sabemos cómo somos los argentinos en los momentos bravos. La parimos. El padre tardó una semana en anotarla en el registro civil. Todos los días había un cartel distinto, cerrado por asunción de presidentes. Cuando finalmente abrieron, le pusieron un nombre lógico, Dolores Argentina. Al principio, como a todos, a Dolores Argentina le costaba comer, le costaba caminar, le costaba dormir de noche. Poco a poco, los vecinos comenzaron a adoptarla como si fuera su propia hija. En algunas cacerolas abolladas, la gente empezó a cocinarle. Y del campo llegó la leche para los cientos de biberones que la nena tomaba. A falta de pañales importados, la gente empezó a fabricarlos acá. Venían a arrullarla de todos los rincones del país. Y no había día que alguien no se acercara a jugar con ella. La gente le puso mucha garra para que esa nena crezca bien. Cuando ya empezaba a caminar, a los padres les agarró miedo de que sus primeras palabras fueran patacones, de cop, de folk. Pero gracias a Dios, Dolores Argentina dijo: ¡Mamá! Como todos los chicos. Dolores Argentina aprendió a sumar antes que a restar. Aprendió que había otros chicos que necesitaban una mano. Aprendió que su país quedaba en un lugar que se llamaba Latinoamérica. Hoy, Dolores Argentina es una chica normal. Los que la conocen, Cada vez más la llaman Argentina y menos Dolores. El año que viene empieza primer grado. Todavía no sabemos si en Capital, en Jujuy o Tierra del Fuego. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que siga creciendo en paz. ¿Sabes lo que es tener una Argentina que crece todos los días un poquito? Sí sabes, porque la hacemos juntos. Cristina, Cobos y vos. Fíjate, hay muchas cosas para ver de este spot. Primero, vamos por lo último. Cristina no aparece hasta el último segundo. Oh, me quedé con el micrófono para otro lado. No aparece hasta el otro segundo, hasta el último segundo. La historia nos va llevando. Tenemos en ese momento los influencers, podemos decir, del 2007, ¿no? Había actores políticos, actores deportistas, podemos llamarlo como los influencers que se utilizan hoy en día. Dolores es hija de clase media, nace en un hospital público.
Claro, simbólicamente Dolores es la Argentina, es la República, ¿no? Todos los que hablan en este spot están sentados en el sillón de Rivadavia, no sé si se dieron cuenta. Todos somos presidentes de este país, todos tenemos que ver. Habla de la industria, habla del campo, de la industria cuando dice los pañales se fabrican acá, hablan del campo cuando la leche llega a Dolores. Y en ningún momento te dice votame, en ningún momento te dice cuál es el partido político que estás viendo. Lo que te está mostrando es una historia que va a empatizar con tú o con tu manera más emocional de ser. Recuerden el público objetivo, clase media, con los deportistas, no son los deportistas de élite, está la Tigresa Acuña, está Nalbandián, en ese momento estaba muy bien, hay de todo un poco, ¿no? El que relata es, ¿cómo se llama el actor? Que me olvidé el nombre del actor. Leirado. Leirado. Entonces, digamos, eso es un buen storytelling, sirvió en ese momento, identificó mucha gente y creo que no había sido todavía año electoral, ya estaba empezando a mostrarse cómo venía Cristina, ¿no? ¿Algo más, Facu, de este spot? Sí, que básicamente, como decías vos, no necesita poner votame, acompañame y demás, porque el mensaje del Somos spot todos. es, la chica es argentina, está dejando de sufrir, está dejando de, cuando dice, está dejando de Dolores ser dolor. Argentina, la nena que nació el día que todos nos queríamos. Ahí está, sí. Porque lo que está haciendo es mostrar toda la gente que participa en la reconstrucción del país, o sea, Dolores, todos los que ayudan a Dolores a salir adelante a través de distintas acciones, desde el que le hace los pañales, el campo que le manda la leche, representando el campo, los deportistas, bueno, Leirado contando la historia en su función de actor, son todas las personas que están haciendo salir adelante el país. Por eso el eslogan es Cristina, aparte fíjense que al final lo que dice clave es cada vez estamos como un poquito mejor o estamos creciendo un poquito más. Y ahí es cuando aparece Cristina, porque Cristina ahí simboliza que es quien está haciendo que cada vez conduce a todos para que cada vez sea un poquito, estemos un poquito mejor o se vaya creciendo un poquito más. Entonces Cristina, Cobos, porque no les quedaba otra, Y por vos. definición, y vos, ¿no? Que son todas las personas, todos los miembros del país, que todos los días con su trabajo diario y su esfuerzo iban haciendo, dejando atrás la situación del 2001. Es buenísimo ver este tipo de spots con el paso del tiempo, ¿no? Con el diario del lunes. ¿A Sí. dónde fue a parar todo? Vamos a uno un poquito más cercano, de una ya desaparecida de la actividad política de María Eugenia Vidal, pero con ganas de volver, en su momento de apogeo, con todos los recursos económicos para poder llevar adelante su campaña, hizo este spot que fue bastante recordado y exitoso, ¿no? En 2019 nosotros discutíamos con el kirchnerismo sobre la corrupción y sobre dos modelos de país. Hoy creo que lo que estamos discutiendo es mucho más profundo. Creo que en el último año y medio se metieron en nuestras casas. Decidieron cuándo podíamos ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, si podíamos o no cruzar la General Paz, si podíamos salir a trabajar, si nuestros hijos podían ir a la escuela. Y creo que ese fue el punto de inflexión. Se metieron con nuestros hijos. Hay una cosa en la vida que uno es un límite, ¿no? Con mis hijos no. Se metieron con nuestros hijos no dejándolos ir a la escuela y se metieron tanto con nuestros hijos que hoy nuestros hijos se quieren ir. Todo chico de 16, 14 años en adelante empieza a pensarse fuera de la Argentina. Y el que no puede pagarse un pasaje de avión y no puede irse, no tiene futuro. Este spot está armado como si fuese sacado de una declaración de ella, más allá de que es un guión. Está hecho como, esto lo sacamos de una entrevista que dio María Eugenia Vidal, que es mentira, pero fíjense cómo habla, incluso comete hasta errores de 16, 14 años. Está armado para que parezca algo genuino salido de ella, aunque se escucha perfecto y está grabado con micrófono. Y las imágenes, gente seria, posición de, digamos, de preocupación, y hace hincapié en un hecho puntual. Se metieron en nuestras casas, se metieron con nuestros hijos. Digamos, apunta a un target específico, no cuenta una historia de ella personal, pero sí cuenta una historia. Después, en los siguientes actos de campaña, ella fue vinculando esta historia con su historia personal, porque no encontraban en María Eugenia Vidal
una manera de armar un storytelling naturalmente. Entonces, de hecho, lo máximo que lograron en este pod fue que ella tenga su cara seria junto con la de cualquier otro argentino para vincularla de alguna manera con los argentinos. Y aparte, como decíamos antes, no tiene que ser siempre la historia del candidato. O sea, acá había un tema que habían detectado, que había un sector del electorado que les molestaba esa situación, que los hijos no habían podido cursar y demás. Y fíjense, como dice Martín, cómo está muy dirigido un segmento muy específico, porque, por ejemplo, si ustedes se abstraen realmente y hacen un análisis objetivo, sacan la subjetividad de lado, se van a dar cuenta que la mayoría de los chicos no se quieren ir del país, sino que es por ahí un segmento específico de jóvenes que tienen esa idea o se transmiten esa ¿Cuántos idea. jóvenes de otra clase social que no sea la que estaba dirigida el mensaje se iban a ir del país? ¿Qué posibilidades Claro, tienen? o que considera realmente como una Claro. posibilidad de irse del país, porque por ahí, si tuviera la posibilidad lo haría, pero como no la tiene, ya ni lo considera. ¿Cómo tomaron eso y lo contaron en una especie de relato, ¿no? Una especie de historia, no es la historia tradicional, superhéroe y demás, pero bueno, ella termina con su cara seria, tratando de decir, bueno, nosotros somos serios y vamos a tratar de solucionar esto. Y siempre la historia maniquea de que el kirchnerismo es malo, o sea, no lo ponen como un rival político, sino lo ponen en una situación de maldad y lo van demonizando, ¿no? Que eso después es un problema a la larga, pues sucede que después vos no podés debatir con tu rival político en una situación democrática, porque si tu electorado detecta que estás debatiendo con quien le decís que es el demonio, es un problema. Entonces, bueno, me parece que es bastante más simple, pero cuenta un relato y está bueno porque cuenta un relato de otra forma. Y como todos los que vimos y lo que hacemos hincapié siempre es dirigido a un público objetivo. Salir a buscar el voto de todos los argentinos no va a servir, salir a buscar a todos los residentes de cierto lugar no va a servir. Enfoquémonos en nuestro público objetivo, en nuestro público posible, vamos por ellos y después vamos a los demás, a ver qué conseguimos sacar de los demás. Pero tengamos siempre presente cuál es nuestro objetivo, el objetivo de nuestra campaña. Porque de vuelta vamos a sentir el impulso de hacer grandes campañas comunicativas que no terminan dando el éxito que nosotros queremos. Si tuviésemos recursos ilimitados, hacemos 200 spots, pero no, nunca pasa eso. Enfoquémonos siempre en un público objetivo. Cuando llegue el momento, por eso nosotros usamos muchos pizarrones en la oficina y es lo que recomendamos, salvo que tengan, no sé, computadoras grandes, no sé. Tener bien claro el público objetivo, cuál es la historia que queremos contar, el FODA de cada candidato, propio, ajeno, las debilidades. Tener todo eso a la vista todo el tiempo nos va a servir para armar una buena campaña comunicativa y llegar y cumplir con los objetivos, porque en definitiva lo que queremos hacer es eso, cumplir con los objetivos, pero no podemos ir por todo si no vamos primero por lo que ya sabemos que podemos llegar a conseguir. Y esto es lo que está haciendo, lo que hizo en ese momento Vidal, lo que hizo Cristina, a qué público se dirigió cada uno de los mensajes, lo que hace mismo Milei cuando habla de la gente de bien, como si del otro lado hubiese gente de mal. Hay gente que le sale más natural, hay gente que le sale menos natural, pero es importante siempre optimizar recursos porque en ningún momento les va a pasar que venga un candidato y le diga, ustedes hagan que yo después les pago. Posiblemente no les pague, de hecho. Bueno, vamos al siguiente. Creo que es el último, ¿eh? Ahí vamos, espera. En 2019... Bueno, el de Barack Obama. Ahí vamos, a ver si tengo los subtítulos puestos. El rey del storytelling. Por supuesto. Es que donde surgió todo, digamos. A ver ahí. Over the next 4 months, you have a choice to make. Not just between two political parties, or even two people. It's a choice between two very different plans for our country. Governor Romney's plan would cut taxes for the folks at the very top, roll back regulations on big banks, and he says that if we do, our economy will grow and everyone will benefit. But you know what? We tried that top-down approach. It's what caused the mess in the first place. I believe the only way to create an economy built to last is to strengthen the middle class, asking the wealthy to pay a little more so we can pay down our debt in a balanced way, so that we can afford to invest in education, manufacturing, and homegrown American energy for good middle-class jobs. Sometimes politics can seem very small, but the choice you face, it couldn't be bigger. I'm Barack Obama, and I approve this message.
más target dirigido imposible. Lo dice directamente. Somos la clase media, él sale de una clase más baja, se ubica en la clase media, dirige su mensaje a la clase media, pone del otro lado a los que dicen, los que afirman esta teoría del derrame, que fortaleciendo a los ricos en algún momento los de las clases medias y bajas van a sentirse beneficio. A pesar de ser de una clase baja, se muestra en saco y corbata, pero se muestra también almorzando y cenando con familias, que es algo que en él no desentona porque es un político que tiene un carisma, digamos, envidiable, ¿no? Por cualquier político. Y fíjense que en algunas escenas aparece arremangado de camisa, con lo cual ya está todo de más dicho en este tipo de mensajes. Barack Obama utilizó mucho, ya vamos a ver en marketing digital, los recursos digitales que después otros, como Donald Trump, quisieron replicar a través de la plata, poniendo millones y millones y millones de dólares, y no consiguieron conseguir los objetivos que consiguió Barack Obama a nivel comunicativo. Pero bueno, fue uno de los primeros que utilizó Facebook, creo que ya lo vimos un poquito, y si no lo vamos a ver seguramente en la clase que viene o la otra. Y supo construir a través de su mensaje y su carisma un relato que encima de la verdad, y creo que es un buen ejemplo. Si ustedes quieren buscar spots de referencia, busquen cualquiera de Barack Obama y van a ver cómo fue creciendo en sus mensajes y en sus formas de comunicarse con la gente. Facu. Sí, acá él no hace la historia del superhéroe No. o se pone en personaje en primera persona, sino lo que hace es demostrar que él es parte de eso con lo que decíamos antes, la diferencia entre storytelling y story doing, que es story doing es hacer, ¿no? La historia del hacer. Él en esas imágenes, ustedes lo que pueden percibir es que está haciendo, o sea, está haciendo a la misma medida que lo que está haciendo a la gente que le está dirigiendo el mensaje, que es la que va a ayudar, ¿no? Entonces, ahí el relato es ese, básicamente, no es el mismo relato que el de Cristina o el primero que habíamos visto de Marie Le Pen conduciendo el Estado, sí, el Estado, exacto, sino que acá lo que está diciendo es, se lo dirige, como dice Martín, muy específica a la clase media, muestra gente de clase media, él está diciendo que él va a ser, o sea, les dice lo que les están proponiendo que no sirve, la famosa teoría del derrame, la neoliberal, y que él va a cambiar el approach, va a cambiar el enfoque, y lo que demuestran las imágenes básicamente es eso, es que él tiene lógica entre lo que dice y lo que hace, porque se muestra haciendo el tipo. Entonces ahí no hay un choque entre el storytelling y el story doing, como decíamos el caso de Macri, que hablaba de pobreza y es un tipo de la élite, y que no es cercano a la gente pobre. Entonces, básicamente es una buena forma de relatar sin siempre estar, como decíamos antes, hay que buscarle la forma de no todo tiene que ser la historia de vida del político y no todos los hechos relacionarlo con algo que le pasó a él, porque si no ya empieza a ser sospechoso, sino que se pueden contar en forma de historia a través de todos estos recursos que ustedes ven todo el listado que Martín le va leyendo, las distintas formas que hay de ir articulándolo y uno se vuelve loco, pues decís, bueno, ¿cuándo uso? ¿Cuál? ¿Y cómo lo uso? Después van a ir viendo de a poco qué pueden tomar de cada uno y cómo construyen la historia. Pero bueno, es eso, es tomar... Por eso, como decía, perdón, la pregunta que decía Fátima, tenemos un periodista, tenemos un empresario. Bueno, no hace falta que contemos la historia de cómo el tipo se ganó el mango porque capaz que heredó la fábrica del padre, pero si dentro de un relato de trabajo, o por lo menos de unión de equipo, mostramos imágenes sin decir nada de la persona en su empresa, o del periodista hablando con colegas, o abrazando a un camarógrafo, estoy pensando en voz alta, ideas creativas, por ahí Franco se le prende más la lamparita que viene de ese palo, alcanza porque empatiza la imagen, lo audiovisual, como decíamos, como dijimos casi desde el principio, pega más con lo emocional que cualquier tipo de mensaje que queramos dar escrito o a través de una plataforma política o de lo que sea. Hay que buscarle la vuelta siempre para que en imágenes podamos transmitir lo que tal vez nuestro candidato no llega a cumplirse. No sé si se entiende la idea, pero creo que la idea de storytelling es buenísima. Ayuda a armar una campaña más allá digamos, no solo desde el origen, porque el origen siempre va a ser el estudio cuantitativo y cualitativo, pero teniendo claro todo lo que tenemos, vamos a poder armar un storytelling y después ir subiendo a esa historia todas nuestras acciones de campaña. Si las hizo en el pasado, 10 veces mejor.
Si tenemos imágenes, 200 veces mejor. Entonces, por eso hay que, voy a hacer muchas veces hincapié en esto, pero nos fuimos dando cuenta con el paso de los años. Las primeras reuniones son espectaculares porque nosotros somos como papeles en blanco en la que tenemos 5 horas con el candidato, 5 horas con la mujer, 5 horas con el equipo de campaña, vamos por todo, tomamos nota de todo, qué tenés, contame cómo fue, con quién estabas, jugaste al fútbol, cualquier cosa puede servir, tenés imágenes de fútbol, acompañaste a tu hijo a un partido de fútbol, lo que sea sirve porque nos sirve a favor, nos sirve en contra, nos sirve para conocer el candidato y también para el día de mañana saber con qué cuentan los rivales, los adversarios, que van a utilizar esto en contra nuestra. Porque si nuestro político no nos contó que lo echaron de la liga de fútbol de su ciudad, como nos pasó, porque se cagó a trompadas 3 partidos seguidos, nosotros no podemos enterarnos en la mitad de la campaña. Tenemos que saberlo de antes. Y el político no nos lo va a decir, nos lo va a decir el equipo de campaña, los amigos del club o lo que sea. Todo eso sirve y después, si lo queremos convertir en un meme, como diciendo, me enojan las injusticias y poner al árbitro en una mala situación, vemos qué hacemos, pero siempre como un control de daños. Después tenemos que ver control de daños. Facu, no sé si en algún momento lo mencionamos, pero anotémoslo también. Bueno, acá con esto Martín cierra la parte comunicativa. O sea, ustedes básicamente, para hacer un repaso bien rápido, establecen las investigaciones, cuantitativa, cualitativa, por lo menos una de cada una. Ahí obtienen la información y ven los distintos pasos a seguir. ¿Por qué? Porque ahí van a tener las demandas de la gente, los canales para hablar con la gente, que es lo más importante, bueno, y cómo están posicionados, cuáles son los objetivos que pueden realizar, cómo motivar a los militantes. Tienen que analizar el contexto, tienen que preparar los FODAs para saber tanto de ustedes, o sea, de sus candidatos, como los de los opositores, para saber por dónde ir y venir. Bueno, ya vimos cómo se hacían las encuestas, cómo se hacía un focus, y después tienen que empezar a preparar los mensajes, toda la parte comunicativa. Tienen una parte de comunicación positiva, que es básicamente hablar de las propuestas de campaña, de las cosas que están bien, reconocerlas, y de hablar de emociones y de hablar de esperanzas. Campaña negativa, que es pegarle al opositor en todo lo que puedan. Pensar bien cómo estructuran esos mensajes, utilizar una herramienta fundamental como es el meme, luego ir articulando en la medida que puedan. Si hay una historia personal interesante, utilizan la historia personal, y si no, las propuestas en base a un storytelling, o sea, armarlo como un cuentito, no todo el tiempo, no todo, pero lo que crean que es fundamental y puede llegar a tener mejor alcance, utilizan eso. Y queda el último paso, que lo vamos a ver las últimas 2 clases, que es todo lo que es el marketing político, que van a ser todas las herramientas que uno tiene disponible para utilizar para comunicar, cómo se utilizan. Y vamos a ver seguramente en la última clase, no sé si toda la clase o por lo menos la mitad, vamos a ver cómo se utiliza el chat GPT para que les dé una mano, porque en esta época es fundamental y más en campañas de tercer nivel que no hay tantos recursos para cubrir los puestos que no van a poder cubrir. No le tenga miedo, recién cuando hablaba Facu me acordé, no le tenga miedo a tener que coachear al candidato o a los candidatos cuando no les sale genuinamente contar su historia de vida porque tiene prurito, porque le da vergüenza, porque la familia le dice no hables de nosotros. Si nosotros detectamos que la historia, entre comillas, garpa, vamos a tener que insistir en eso, porque en definitiva lo que queremos es ganar las elecciones. Después, si logramos ganarlas, volvemos a recluir a nuestro candidato y nos ubicamos sobre las políticas públicas. Pero si es necesario, hemos tenido coaching de PLL, hay que agarrar al candidato y decirle, Contale que es un coaching de PLL. no, en esto del lenguaje no verbal, a veces los candidatos, si uno los ve, los llega a leer por sus actitudes. Entonces hay que tener cuidado en algunos momentos. Por eso son tan importantes esos primeros encuentros, en los que el candidato tiene esos recaudos que va a tener con nosotros, los va a tener después en su campaña. Después cuando se abre con nosotros, en los encuentros periódicos, ya está, es uno más del equipo. Pero al principio va a tratar de esconder lo que va a querer esconder en la campaña.
y va a tratar de mostrar lo que va a querer mostrar o inventar en la campaña. Hay que tratar de leerlos en ese sentido. Si el candidato paga, pueden llevar incluso una persona como parte de su equipo de trabajo que vaya haciendo esas lecturas, pero hasta incluso clases de actuación. Dependiendo siempre cada candidato y las cosas, las debilidades que tenga, si nosotros podemos fortalecerlo, vamos a sugerírselas. Después, si el candidato no quiere pagar, lo que sea, está todo bien, pero nosotros no podemos, es como le decíamos al principio cuando hacíamos la encuesta. Mirá, yo sé que tu encuesta que hiciste con tus militantes te da un 40% de posibilidades de salir electo, pero a nosotros nos da 15. Entonces nosotros vamos a trabajar como si tuviese 15, no como si tuvieses 40. Después si sacás 40, perfecto. Pero vamos a trabajar como si tuvieses 15. Y lo mismo al revés. Si tenés 40, vamos por el 60. Vamos a asegurarnos de que ganen las elecciones. Si detectamos que tenés un problema de oratoria, vamos a trabajarlo, no hay ningún problema. Nadie nace, Claro, es nadie nace como, sabiendo. se puede trazar un paralelo así a modo grosso, perdón, como cuando uno va a una entrevista de trabajo, que es tipo, bueno, tenés que tener cuidado cómo te dirigís, cómo te sentás, qué señas haces, qué lenguaje utilizás, si movés la cabeza para allá, puede caer mal, puede producir una mala imagen. Bueno, la misma secuencia, la imagen en sí, que se le transmite a la audiencia y a través del electorado, bueno, tiene un impacto. Por ejemplo, el caso Milei, ¿no? Que los que estaban del lado de que no lo votaron, lo vieron en una entrevista que dio con Trebuch pocos días después creo que fue de las PASO, ¿no? En la cual se lo notaba visiblemente, puedo decir, perturbado, no sé lo Ah, que sí. pasaba, que tuvo unas declaraciones muy polémicas, que hablaba de meterse en la cama de no sé quién, de mujeres y demás, y lo dijo de una forma muy exaltada. Bueno, mucha gente eso le transmitió una muy mala imagen, y le daba la sensación de que esta persona no está capacitada ni en condiciones de conducir al país. Increíblemente hubo otro sector de la sociedad que sí lo vio capacitado después de esas imágenes para conducir el país. Bueno, eso es así, las imágenes hablan. Después veremos el electorado que nosotros buscamos que nos acompañe, cómo le impactan esas imágenes, ¿no? Claro, no es lo mismo el Milei enojado con los políticos, con la casta, que el Milei enojado con dos personas que tosen en un debate. Nos afecta de manera distinta como público, como Claro. electorado. Como diciendo, no, me apagan las luces del estudio. Y la gente dice, pero te estamos escuchando hablar de otra cosa. Por más que te enojes, que seas una persona. ¿Te enojas tan fácil por todo o te enojas con los políticos? ¿Cuál es tu enojo principal? Porque está bien, ganaste las elecciones enojándote como estábamos todos enojados, o replicando nuestro enojo. Ahora, ¿te vas a enojar por todo de lo mismo? En algún momento eso va a perder. Y, Por supuesto, después hablaremos, si queda tiempo, de Milei más adelante y qué es lo que está fortaleciendo o no su y un imagen. ejemplo práctico, ustedes tienen un candidato que ven que tiene una performance mala en cómo se expresa, que tiene todos estos problemas, ustedes, si no iniciaron los estudios o tienen capacidad de hacer estudios nuevamente, pueden indagar sobre eso en el electorado, tanto en la encuesta y sobre todo en el focus, y ver si eso al electorado que tiene de targeting le impacta. Si le impacta negativo o no, porque por ahí a la gente no le importa, lo toma como natural, como por ejemplo, vuelvo a Milei porque soy presidente, Milei cuando se lo vio en el debate, que tuvo una performance no profesional del debate, muchísimas especialistas decían, bueno, esto lo destruyó porque Massa se mostró muy profesional y la gente lo que tomó es que era una persona natural, un outsider realmente, que no tenía nada que ver con la política, era un momento de enojo con la política y prefirió eso. Bueno, lo mismo, entonces ustedes pueden utilizar prácticamente, de forma práctica, los estudios para ver si eso es un impacto y de esta manera, más que demostrárselo para que lo utilicen si tienen un problema verbal, se los digo más para que vean cómo pueden ir readaptando las herramientas que tienen. O sea, ustedes tienen ese problema y no sigan el listado que le dimos nosotros. Dicen, no, lo voy a usar, Muchas veces obviamente, son ¿no? detalles, ¿no? Porque yo me acuerdo que a mí me habían contado que la primera vez que gana Lula la elección, bueno, me había contado una gente que había estado en Brasil, bueno, estudiando campañas, que Lula había perdido, creo, tres elecciones anteriormente. Y decían que un factor negativo que veían en los focus que hacían, por qué no lo votaban a Lula, era porque cuando Lula iba de evento en evento, bueno, presentándose, transpiraba mucho. Entonces, Ah, en la última campaña le llevaban camisas y se la cambiaban, porque a la gente le disgustaba verlo transpirado
Bueno, es un detalle. O Bueno, sea, pero no, esperá. Nixon contra Frost, claro, contra etcétera. Kennedy. Perdón, bueno, Contra Kennedy. no, estaba pensando también en Kennedy, y para vincularlo con el nivel 3 que estamos hablando de municipios, intendencias. Kennedy llevó a los hijos al Salón Oval o a la Casa Claro, Blanca. vestido con Jackie Kennedy. El Entonces, Salón Oval es la vos oficina de la llevás, Casa Blanca. claro, vos llevás a tu candidato, si tiene hijos, o le decís al periodista, me tengo que ir a buscar a mi hijo a fútbol. Si tu público objetivo es la persona del pueblo que va al club público y tus hijos van ahí, es un golazo, no hace falta dibujarla, no hace falta No nada. hace falta hablar de la educación pública con... Bueno, Claro, como decíamos que Cristina es un storytelling viviente. claro. Después pasaba que para un sector del electorado porteño, sobre todo, pero más conservador, Macri y su familia, Juliana y su hija en ese momento, que era chiquitita, era un storytelling también. Era algo que era una historia que les gustaba y les servía porque era muy representativo de deseos o en Aspiracional. algunos casos de familias como las que tenían ellos. Y también Entonces aparece ahí un tenías momento un storytelling viviente también. que es la figura de, como es empresario y tiene plata, no hace falta que robe. Por lo Bueno, tanto, eso sí, es lo una voto. locura. Es como decir a Bueno, una persona hay obesa un va a sentido, comer más pero forma porque es parte de obesa. una capa de sentido. Esa, Sí, sí. esa parte. Capaz que nosotros no lo vemos así, pero... Claro. Esto Por era- eso, no hay cosas casuales y siempre es importante estar como abstraídos Claro. Nosotros no somos militantes, entonces vamos a No, tratar por de él. ver ese escenario completo Estar para atento. fortalecer las partes buenas y tratar de ocultar las malas. Entonces, básicamente es eso, cualquier campaña electoral es tener una buena lectura, conseguir buena información y trabajar sobre eso. Después hay que adaptarlo, ya cuando tengamos la A última las charla, ¿no? A los necesidades. tiempos, porque los tiempos y los recursos son los que van a limitar todo lo que nosotros podamos pensar. Podemos pensar la mejor campaña del mundo y tenemos 2 meses, tenemos 4 meses, tenemos plata para hacer 3 acciones. Eh, Eso va a complicar las cosas, pero va a generar también más creatividad o va a exigir más creatividad de parte nuestra y de nuestro equipo de trabajo o del candidato, porque a veces hay que decir, mira, nosotros no podemos, hacelo vos, porque nosotros tenemos hasta acá nuestra plata. O sea, después, si vos querés hacer un semejante evento, nosotros te lo tenemos que cobrar aparte, ya cuando llegue el momento de financiación, porque nosotros te asesoramos en la idea, si querés que la hagamos nosotros, la hacemos, bueno, se presupuesta por otro lado, porque no, a veces las ganas de hacerlo nos lleva a tratar de ver cómo manejamos los fondos. Cuando hablemos de presupuesto lo vamos a tratar de tocar este tema. En algún momento hay que convencerse de que somos profesionales, estamos trabajando y que lo nuestro vale un determinado dinero. Entonces, si el candidato nos pide, por favor, vengan, bueno, se puede hacer una vez, depende de la empatía que tengamos con el candidato, depende de los objetivos que persigamos, también a niveles personales e incluso como consultora, pero todo tiene su límite y por supuesto todo tiene su precio porque todos tenemos que comer, ¿no? ¿Algo más o cerramos por hoy? El jueves hay material audiovisual muy copado sobre la parte neurológica de la conexión entre las emociones y el storytelling. Después lo vamos a subir para que lo puedan ver, que la verdad está copado. A veces el humor, incluso en algunos stand-up, están tan buenísimos porque te cuentan todo sin decirlo. Por ejemplo, este me lo acordé de hoy. Hoy lo vi y dije, es buenísimo, lo voy a recortar. Decía, nosotros no queremos saber nada con la política. Ah, ¿no? Pero estás esperando que ir al hospital con tu hijo. Ah, pero estás esperando que tengas la calle bien. Ah, pero estás esperando, entonces todo tiene que ver con la política. Es otra manera de concientizar a la gente de involucrarse en la política o no. Lo voy a subir porque me lo guardé en el teléfono para no olvidarme. No sé si no tienen alguna pregunta más. Cerramos. Muy bien. Bien, gracias. Nos Buenísimo, vemos el gracias. próximo lunes. Chao, chao. El próximo lunes. Hasta luego.